Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hemos asistido en el Congreso de los Diputados a un espectáculo realmente impresionante. De repente ha aparecido por allí una especie de cuadro de actores, ataviados en blanco y negro, con una carretilla llena de palas y de brochas. Y no era por lo de Valencia, porque allí palas el gobierno, ninguna, ¿verdad? Han estado recorriendo los pasillos al grito de... cantaban, ¿no? Decían... En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Es una canción así como muy de revolución proletaria y tal, ¿no? Y después han empezado a sacar huesos y han montado un esqueleto encima de la mesa, que no era el esqueleto de ninguno de los muertos en Valencia, que esto les da igual al gobierno, tampoco era el esqueleto político de Ábalos, no, era, se supone, que un muerto de la guerra civil, y toda la izquierda aplaudía a rabiar, enormemente enfervorecida, recordando pues lo que es su programa de revolución proletaria, ¿no? Mientras la izquierda política recordaba la revolución proletaria, el gobierno anunciaba ya definitivamente la subida a todos los autónomos que ganen más de 1.700 euros, porque estos son los ricos que iban a pagar los impuestos, ¿verdad? Conocíamos que las nuevas cifras de paro, donde los fijos discontinuos, es decir, los parados que no lo son, siguen creciendo, y el empleo en España se precariza a más no poder. Nuestros jóvenes siguen teniendo el porcentaje de parados más alto de la Unión Europea. El trabajador español, no digo el trabajador medio, el trabajador español sigue teniendo el índice de vida más bajo de los últimos años, ¿verdad? Y eso sí, Ábalos y Aldama se lo sigue llevando crudo. Y el Supremo pedía al Congreso el suplicatorio del señor Ábalos por los serios indicios de que el núcleo más cerrado del gobierno ha estado robando a manos llenas, eso sí, al mismo tiempo que la directora del Instituto de Investigaciones Oncológicas se gastaba el dinero del cáncer en comprarse casas en La Coruña. Bueno, es alucinante. Es alucinante, pero esto es exactamente España. Estamos gobernados por un núcleo de indecentes, ¿verdad?, que solo se mantiene en el poder gracias a la connivencia, a la complicidad de los medios de comunicación sobornados y al apoyo de un partido que recoge la herencia política de la banda terrorista ETA y otros dos partidos que han dado un golpe de estado institucional hace unos pocos años en España. Es esto, es una atmósfera absolutamente de frenopático, de locura, pero no se preocupe usted, porque gracias a Pedro Sánchez vamos a ganar la guerra civil a Franco 85 años después de que terminara. Es realmente alucinante la mera exposición de lo que está pasando en España hoy y cómo estamos organizados. Y yo sé que en estas circunstancias uno enuncia simplemente los hechos y tiende a bajar los brazos y anda, hay que tener, y si puedes te vas a vivir a Andorra o al Polo Sur. Pero no, mira, aquí, a pesar de todo, estamos dispuestos, precisamente por lo negro que está en el paisaje, a mantenernos frente a ellos y a recordarles que papuños levantados, guapos los nuestros, que estamos hasta el gorro de vuestra indecencia. Que sí, que el Supremo le pide al Congreso el suplicatorio de Ábalos. Pues van a juzgar, claro, por golfo. En fin, esto ha sido solo una de las buenas noticias que hoy han sacudido al gobierno. Titulares. Llegó Begoña rodeada de escoltas, como suele ser habitual. Bueno, Begoña básicamente le ha echado la culpa de todo a la Complutense. Todo lo que ha pasado, ella no sabe nada, al contrario, ella es un profesional altruista, ¿verdad? Y la culpa de todo la tiene a la Complutense porque son que lo hacen todo mal. El problema es que esto que ha dicho Begoña contradice flagrantemente todo lo que ha dicho la propia Complutense con datos y con papeles. Bueno, veremos lo que pasa aquí. Pedro necesita un abrazo, nos lo decía el otro día María Jesús Montero, no seré yo quien se lo dé, usted tampoco, ya lo sé, y mientras tanto el gobierno ha perdido los nervios brutalmente, y en el Congreso había que verlos, o sea, Bolaños necesita cuanto antes valeriana, pero grandes dosis de valeriana, porque está el pobre que no puede, yo lo entiendo, yo no querría estar en la piel de Bolaños, que no se entera de nada, que le vienen por toda parte los golpes, y encima tiene que andar haciendo el paripé. Bueno, vamos a contar lo que ha pasado hoy en sedes judiciales también, ¿verdad? Y todo lo que se va acumulando sobre el gobierno más indecente de nuestra historia reciente.
Una de esas cosas que se acumula es el escándalo del Instituto de Investigaciones Oncológicas, corrupción a calzón quitado en la lucha contra el cáncer. O sea, no se puede ser más ruin. Hasta los propios investigadores del instituto han pedido el cese de esta señora, de su directora, mantenida ahí por el gobierno y por esa egregia científica que responde al nombre de Diana Morant y que es ministra de la cosa. Es increíble. Bueno, vamos a contarlo. Bueno, pero para cosas increíble lo del PP, que acaba de respaldar al PSOE en su guerra civilismo. Ha sido en Baleares, el otro día veíamos además a Manuel Bonilla diciendo que sí, que él va a celebrar los 50 años de la muerte de Franco. O sea, ¿qué tiene el PP en la cabeza para pensar que a su electorado le mola la ley de memoria? Bueno, le mola por el general Mola, porque por otra cosa usted me contará. Bueno, en fin, veremos esta historia y otras más. Y pasaremos por la escena internacional porque a pesar de todo el mundo sigue, ¿sabe usted? O sea, ahí fuera sales de las fronteras y resulta que hay un mundo entero. Y en ese mundo está cambiando algo importante en el entorno de Trump, que ha anunciado ya, antes de tomar posesión, un acercamiento con China, que va a ser en realidad retomar la política que tuvo durante su mandato anterior. Bueno, veremos esto y alguna otra cosa más. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, don José Javier, asistiendo a este triste espectáculo que tenemos desde hace 6 años en nuestro país, que está teniendo como consecuencia un deterioro económico. Más de 500.000 millones de euros ha aumentado la deuda pública en nuestro país con este gobierno. Un deterioro social, 81 subidas de impuestos. Estamos diciendo que está aumentando la deuda pública cuando estamos en unos niveles récords de recaudación porque están esquilmando a los españoles y desde luego hay un gasto público absolutamente descontrolado. Tenemos una situación desde el punto de vista jurídico con una pérdida progresiva de libertades. La última, lo que anunció ayer el Gobierno del anteproyecto de ley de censura contra el derecho a la información y la libertad de expresión, y desde el punto de vista político una colonización de las instituciones que lleva a una polarización nunca vivida desde que está en vigor la Constitución española de 1978. El panorama es muy sombrío y, como decimos siempre, esperemos que esto acabe pronto porque estamos llegando a una situación difícilmente sostenible y reversible. Pero, como digo yo siempre, no hay Pedro Sánchez que 100 años dure, ni España que lo resista. Pues no sé si ese es un buen refrán, ahora que lo pienso. ¿No le gusta? Porque, sí, tengo otros. Porque no lo resista. No, creo que Julio dice lo mismo con los chistes y luego es peor. Vaya Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Ignacio Deces, ¿cómo estás? José Javier, muy buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros y con todos los telespectadores. Hoy hemos tenido sesión de control, como muy bien decías, al Gobierno. Pepa Millán ha acorralado directamente a Bolaños, que nunca contesta nada, siempre es bulo, fascismo, no contesta realmente a las preguntas, pero le ha acorralado muy bien. Y luego hemos planteado una interpelación urgente sobre el suicidio demográfico para ligarlo, obviamente, con la inmigración, con la invasión migratoria y luego con nuestro plan de natalidad, que nosotros queremos estimular la natalidad en España a través de diferentes medidas, pero sobre todo fiscales. Y mañana estará aquí Rocío de Mer para contárnoslo. Una de las herencias que ha dejado Teresa Rivera como ministra de Reto Demográfico es que España ha batido el récord negativo de natalidad desde que hay registros. Nunca había nacido menos gente en España que ahora, que este año. O sea, gracias, Teresa, que desde luego, en fin. Y luego contabas de la recreación histórica, esta pseudo-recreación histórica en el Congreso de los Diputados. Es bochornoso. La verdad es que el Partido Socialista hoy y con toda la izquierda española están llamando al guerracivilismo literal, porque ellos consideran, a mi modo de ver, que ahora mismo en la democracia solamente pueden estar ellos. Por eso incluso se plantean que haya normas, ya el Tribunal Constitucional, que haya normas que sean inderogables. Pues lo mismo que pasaba también durante la Segunda República. Ellos no vienen aquí a analizar cuáles fueron las causas realmente por las que media nación no se resignó a morir, como dijo José María Gil Robles, y las causas esas nefastas, ¿no?, durante la Segunda República, sobre todo desde febrero del 36 hasta julio, y la verdad es que es un revanchismo ridículo, antihistórico, antisocial, antieconómico, y vamos muy mal como nación por ese camino que nos lleva el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular.
Ignacio, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regía, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier, muy bien, muchas gracias. Trayendo a colación los desastres de Teresa Rivera, a mí me gustaría recordar un tema que no vamos a hablar hoy, pero es muy interesante y siempre defendiendo el campo y preservando el mismo, que es estas políticas ecologetas se lo quieren cargar. Hoy denunciaba Vox Aragón ante la Fiscalía el tema este que es catastrófico de los aerogeneradores, concretamente Sí. en la zona de Teruel, del Maestrazgo. Van a poner en torno a unos 125 aerogeneradores y dos parques de placas fotovoltaicas, igual que se anunciaba con el tema de los olivos, con las placas también en la zona del sur de España. Y esto es peligrosísimo, la verdad. Al final a cualquiera de nosotros nos meten un delito ecológico por cortar un árbol en tu parcela y aquí quieren acabar con el campo español a través de estos macroparques, que yo estoy personada en alguna de las causas, no en Teruel, en Galicia, que también es tenebroso, y con el Camino de Santiago se están cargando todo el campo visual de la tradición del Camino de Santiago. Y dividen los macroparques los parques para no cumplir la normativa de macroparque y así también exonerarse de los requisitos y del cumplimiento. Y en este caso afecta a 1000 hectáreas, son 20 parques eólicos, 2 fotovoltaicos y bueno, pues yo creo que también Vox no solo está aquí para denunciar todo el daño que se está haciendo al sector primario, por ejemplo con Mercosur, sino también en todas estas acciones que al final van a acabar con el campo de nuestra nación. Por cierto, ecologistas de España, ¿os dais cuenta de que estáis siendo los tontos útiles de todas las grandes empresas agroalimentarias europeas que se están marchando a otros países fuera a producir mucho más barato para meter en Europa alimentos de peor calidad y de paso estáis dejando en la calle a todo el sector primario europeo? O sea, ¿sois conscientes de que sois los tontos útiles del capital agroalimentario? No, ¿verdad? ¿O sí? En fin, Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, respondiendo a esa pregunta, es decir, depende de la subvención que reciban. Ya. En ese sentido van a ser más conscientes cuanto menos dinero les llegue y cuanto más dinero tengan, pues menos. Pero yo creo que sigo indignado, es decir, han pasado más de 40 días de la tragedia de la gota fría en Valencia, más de 200 muertos, miles de afectados y aquí no dimite nadie. Es asombroso cómo la democracia española es incapaz de reclamar responsabilidades reales a cualquiera de los responsables de toda esa desgracia y cómo además la población, es como si estuviese hubiera sobrepasado por completo la tragedia. Y yo me pregunto, ¿van a ser los valencianos los próximos olvidados de La Palma? ¿Vamos a verlos dentro de un año y medio viviendo en contenedores, ardiendo sus coches en los sitios donde los han tirado? Sin que nadie haga nada, sin que nadie pase nada, sin que no le pregunten al concejal socialista de su pueblo qué está pasando y que den explicaciones. Para mí eso es asombroso y es una demostración de que España corre el peligro de estar agonizando y de encontrarnos la muerta un día de estos. Hoy la Fiscalía ha avalado que se investigue a Amazon por su responsabilidad en la Dana, pero el Supremo ha tumbado la pretensión de un abogado de querellarse contra Pedro Sánchez por la gestión de la Dana. Que es el máximo responsable, todo el mundo lo sabe, es evidente. Ah, pero a ver, ahí estamos. En fin, Carlos Astiz, bienvenido, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a meter un poco de aire y de luz en este paisaje. ¿Usted ha pensado, imagínese usted, una cena de Navidad, de estas que viene todo el mundo? Y vienen los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con el cuñado, con un señor de marrón que pasaba por allí, vente a casa también, y no tiene sitio. Bueno, pues yo sé de un lugar donde sí que va a tener sitio. Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente llegan días de muchas celebraciones, ¿no? De juntar familias, nos reunimos muchos. Hay muchas familias que les gusta ser anfitriones en casa, ¿no? Hacer esas grandes celebraciones dentro de casa, en tu vivienda. Y bueno, pues cuando llegan esas celebraciones echamos de menos a lo mejor más espacio, otra distribución en nuestro salón, ¿no? Efectivamente.
O más espacio en la cocina, no sé, depende. ¿Por qué habría puesto yo aquí esta salita? Que no la uso para nada. Claro. La típica pregunta, sí. Bueno, pues hay tantas casas como familias y necesidades distintas. En Grupo Index llevamos muchos años especializados en viviendas personalizadas, es decir, pues eso, hechas a medida y al gusto de cada propietario. ¿Cómo? Pues desde la distribución, el número de dormitorios, espacios abiertos, una planta baja completamente diáfana, optimizar más la luz natural con ventanas en la cubierta, con grandes ventanales. También, bueno, pues si lo que necesitas es más habitaciones o necesitas esos espacios abiertos o integrar, por ejemplo, un vestidor con el dormitorio principal, cualquier sueño, necesidad, prioridad que tenga cada familia se puede hacer con Grupo Index, porque por eso somos expertos desde hace años. Cuando tienes más de 3 niños ya te faltan armarios, efectivamente. Por ejemplo, claro, pues puedes poner más armarios. En un pasillo, ese tipo de cosas, efectivamente, claro. De eso se trata. Les recuerdo que estamos hablando de la promoción actual de Index, que son viviendas unifamiliares preciosas en Prado Chico, que es una zona de Boadilla del Monte pegada al Parque Natural del Curso Medio del Guadarrama, porque tiene, según avanza el río, tiene diferentes denominaciones, ¿verdad? En un paisaje que encinas, retamas, jaras, una cosa muy, muy bonita, ¿verdad? Y que lo más notable que tienen es que con lo grandes que son, con la parcela que tienen, que son nuevas y que tú puedas hacer al interior, encima están al mismo precio de mercado en realidad. Eso es una gran cosa. Y con todas las prestaciones de eficiencia energética, claro, que en invierno se nota especialmente, porque en las facturas tienes una reducción de un 70-80% de las facturas de luz y gas sobre una casa tradicional. Claro, y que además te viene puesto, no tienes que quemar todo el sistema de casa porque ya te lo dan ploc, empaquetado. Pues eso es ya me informé, 655-338-982, que sepa usted que si le interesa y entra en el negocio va a tener descuento por ser espectador del toro. Eso es, les esperamos. Teresa, gracias mil. Nosotros nos vamos a la publi, ¿te parece, Raquel? Nos vamos a la publicidad y enseguida entramos con Donald Trump. ¿Te parece bien? Pues venga, vamos a hacerlo así, a la vuelta. Vamos a empezar por Trump y luego vamos a ir recorriendo la política nacional que está... Hombre, vamos a ver, o sea, con una sonrisa no la puedes afrontar. Pero con fiero gesto vindicativo sí. Así que todos a ensayar fiero gesto vindicativo para esta noche, hasta ahora mismo. Con motivo de cumplirse los 200 años del nacimiento de Matías López, hacen una nueva edición especial, Matías López, presentando el chocolate 100% puro Venezuela. Se ofrecen 7 sabores, desde el intenso negro 100%, dulce amargor del negro 70%, la deliciosa avellana tostada, el dulce tostado, el chocolate con leche, el a la taza, el capricho. Cada bocado es una obra de arte que se derrite en la boca. Ediciones limitadas y numeradas, no querrá perderse esta delicia. Ya puede conseguirlos en el número de teléfono 609-619-784 o en su página web www.chocolatesmatiaslopez.es. Estamos de vuelta y vamos a empezar por lo internacional, más que nada porque no conviene perder de vista que el mundo existe ahí fuera. Ayer hablábamos del asunto en Siria, Dios mediante, el viernes en el Gato de los Húsares hablaremos con Ignacio García Valdecasas a fondo de lo que está pasando en Siria y lo que puede pasar, ¿no? Pero hay no podemos perder de vista algo fundamental, la llegada de Donald Trump al poder, lo complicado que se lo están poniendo, y lo que él ya va dejando caer por ahí. Una de las cosas más importantes, por su relevancia, es lo de China. En este momento el mundo está partido en 2 bloques. Después de la etapa Biden, tienes la anglosfera, a la que pertenecemos nosotros, porque somos tipayos, ¿qué se le va a hacer? Y luego un bloque que antes no existía, que es Rusia, China, India, Irán, todos ahí pegados, ¿no? Bueno, quiero recordarle a usted que el mayor temor de Kissinger, y en fin, ¿cómo decir? Pocos halcones más notorios ha habido, ¿verdad?, que él en la política exterior norteamericana. Para él su principal temor era una política equivocada que empujara a Rusia en brazos de China, que era muy juiciosamente lo que él decía que había que evitar y que es exactamente lo que ha hecho el establishment demócrata en Estados Unidos.
La política para él, esto hay que contarlo porque a la gente se le va, claro, con tanto avalos y tanta historia, la política para él tenía que ser de tratar de que Rusia y China no hicieran alianza. Y por tanto, bueno, pues entenderse con unos y con otros, oiga, lo que es la política exterior de toda la vida. Bueno, Trump, que llega y dice esto. You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world. We spent hours and hours talking, and you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing person. Have you spoken to anyone in Venezuela? Tiene razón. En las dos cosas, por cierto. O sea, en China nadie asciende por avalidad, o por sanchidad. En fin, el sistema del cursus honorum en China es una cosa muy seria. Y efectivamente, entre Estados Unidos y China pueden arreglar todos los problemas del mundo. Incluido, por cierto, el de Oriente Próximo, que esta ha sido la otra que ha contado Trump, responsabilizando directamente a Turquía de lo que ha ocurrido en Siria. Bueno, seguramente se le ha olvidado un poquito Israel, pero en fin, es muy interesante. Les recuerdo, Turquía es un país miembro de la OTAN, tiene misiles o sistemas de lanzamisiles nuestros allí en su suelo, ¿verdad? Los Patrios, que hasta donde ya se no han vuelto todavía a España, y acaba de organizar una operación en Siria, probablemente con el apoyo israelí, para convertir eso en una especie de caos yihadista, persiguiendo el sueño neo-otomano, ¿verdad?, de extender la influencia turca por todo el antiguo califato otomano. Bueno, pues sobre el asunto de Erdogan, Trump ha dicho esto. Nobody knows who the other side is, but I do. You know who it is? Turkey. Okay? Turkey's the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years, and he got it. And those people that went in are controlled by Turkey. Y van a entrar en guerra con los kurdos, que son a los que apoya Estados Unidos. Y ahí vas a montar un follón formidable. Mientras tanto, en Ucrania, donde Zelensky sabe que le queda poco de guerra, porque llegará Trump al poder y se acabará, de una forma u otra se acabará, están haciendo lo que pueden para enredar. Y lo último ha sido asesinar al jefe de inteligencia militar ruso, Kirillov, con un atentado en Moscú mismo. Rusia promete un castigo seguro a Ucrania, ya veremos, en fin, con el asesinato del general Kirillov. Al parecer ha sido con una bomba armada en un patinete eléctrico. Lo han dirigido contra Kirillov y lo han hecho explotar, ¿no? Bueno, en estas estamos, así que así está. No sé si usted pensaba encontrar en el mundo un alivio respecto a lo que pasa en España, pues tampoco, es que no. Ahora bien, yo recupero lo de Trump inicialmente, que es muy prometedor. ¿Cómo lo veis? Sin duda. Y yo creo que además, a pesar de que hay una ofensiva mediática tremenda a nivel internacional para hacer de Trump precisamente un Pedro Sánchez cualquiera que no cumpla ninguna de sus promesas, perdón, la realidad es que Donald Trump está avanzando, incluso sin tomar todavía el poder, efectivamente está avanzando en todos aquellos terrenos en los que quería avanzar. Y uno de ellos es precisamente la ruptura de esa agenda de destrucción, de muerte, de imposición de instancias supranacionales para organizar el mundo. Y efectivamente, es decir, la capacidad que tiene Trump de entenderse con enemigos políticos a priori como Putin o como el propio gobierno chino, yo creo que abre una serie de posibilidades frente a lo que se nos presentaba hace escasamente un año, que era una guerra a nivel global, a nivel general, en el que efectivamente China estaba cayendo en manos de los rusos o los rusos en manos de China, es decir, para continuar una guerra que no les interesaba a ninguna de las partes, incluyendo a los europeos. Pero además yo creo que en este sentido hay que tener también en cuenta el entorno interior. Es decir, hay una de las cosas como esa ofensiva mediática para debilitar, antes de que empiece a gobernar al gobierno de Donald Trump, incluye a una figura emblemática como Robert Kennedy, que está siendo el objetivo de toda una campaña feroz y brutal, sí, porque se enfrenta precisamente a dos grandes bastiones de lo que ha sido la desgracia de la humanidad, es decir, la industria farmacéutica y la gran industria alimentaria. Y en ese sentido, es decir, todas las promesas de Trump que ha recogido y ha hecho suyas Robert Kennedy, o al revés, no sabemos cómo, es decir, como la libertad de elección de tratamientos médicos, o poner bajo cuestión y bajo investigación a la industria alimentaria, es decir, con la epidemia de sobrepeso, de basura que nos venden como comida, o la industria farmacéutica que realmente está envenenando una parte de la población, o al menos así lo denuncia el propio Kennedy, es decir, para aumentar sus beneficios. Todo ello va a redundar
yo creo, en una situación mucho más saludable para la población norteamericana y en general, por extensión, de toda la población occidental, pero también a nivel internacional yo creo que hay una recomposición, y por eso hablábamos muchas veces aquí de ese cambio de ciclo, en el que las grandes potencias van a reorganizar el tablero, y las posibilidades de que haya una guerra que intenta acelerar la von der Leyen y compañía, es decir, intentan empujarnos a una guerra cada vez más evidente, cada vez más clara, incrementando también la presión migratoria. Es decir, toda esa serie de factores que están debilitando las sociedades democráticas, es decir, van a acelerarlas antes de que llegue Trump, y eso significa que les queda muy poquito tiempo. Es decir, el 20 de enero creo que vamos a tener un cambio de ciclo ya definitivamente instalado, ¿no? ¿Voto a Trump? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, está claro que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el tablero geoestratégico va a cambiar. Eso es un hecho evidente porque además sabemos que durante el primer mandato de Donald Trump esto fue así. En segundo lugar, lo que está diciendo ahora Donald Trump, ahora está, antes de tomar posesión, pues está en una luna de miel, echando piropos por aquí y por allí, porque le interesa a Estados Unidos. Fundamentalmente le interesa mantener un equilibrio en Oriente Próximo y mantener un equilibrio también desde el punto de vista militar y geoestratégico, y mantener un equilibrio económico con China y militar con Rusia. En tercer lugar, el lenguaje de Donald Trump expreso no tiene por qué ser igual que el lenguaje implícito. Él está haciendo una serie de declaraciones en este momento, pero luego otra cosa es lo que puede hacer de verdad. Sí que es una de sus grandes prioridades es que Estados Unidos durante su mandato, como sucedió en el primero, no entre en ninguna guerra. Entre otras cosas porque las guerras son muy caras y el contribuyente de Estados Unidos está muy harto de que Estados Unidos tenga que ser el gendarme del mundo gastándose muchísimo dinero del contribuyente norteamericano. Y eso dentro de Estados Unidos está bastante aceptado, que ya está bien de que Estados Unidos tenga que gastarse dinero. La última gran batalla en la que Estados Unidos ha estado muy activo ha sido la guerra de Irak. Estuvo mucho tiempo y mucha parte de la sociedad norteamericana ya estaba protestando por el dineral que se estaba gastando Estados Unidos allí. Y luego, por último, en cuarto lugar, si os fijáis, la posición en la que queda Europa es una posición ciertamente muy debilitada, porque otro de los asuntos que Donald Trump va a llevar a cabo es exigirle a Europa un mayor compromiso en sus posiciones y una menor dejación de funciones en su defensa propia. Es decir, Europa está perdiendo peso específico, y con Donald Trump, como no se ponga las pilas y no parece que la Unión Europea esté dispuesta a ello, porque seguimos pedaleando, entre otras cosas, en materia de defensa y en materia de asuntos exteriores, que es la gran baza perdida de la Unión Europea desde hace muchísimo tiempo, creo que la posición europea, como digo, se está debilitando, y como no se pongan las pilas se van a debilitar más, porque la geoestrategia hoy en día es Estados Unidos y China. Ya digo que eso va a ser difícil conciliar determinados intereses porque van a chocar en muchos ámbitos, y el propio Trump, con los aranceles que quiere poner a las importaciones, a determinadas importaciones, la mayoría de ellas procedentes de China, y alguna cuestión tecnológica. Hay una guerra tecnológica muy importante entre empresas chinas y empresas de Estados Unidos, pero a mí lo que me preocupa es que Europa sigue sin hacer sus deberes. Marcela, Ignacio. Bueno, yo creo que se ha dicho ya mucho en esta mesa, pero por apuntar dos cositas, yo creo que el segundo mandato de Trump no es una continuación del anterior, sino una revolución, ¿no? Y que lo que busca es construir este legado duradero, porque tengamos presente que probablemente, bueno, casi seguro no va a ser reelegido, primero por mandato constitucional, ¿no? Y en segundo lugar por la edad que tiene, pero no solo Kennedy es un nombramiento estratégico, como bien apuntaba Carlos, sino su vicepresidente, el propio Elon Musk, ¿no? Todos estos nombramientos combinan dos cosas esenciales del triunfo de Trump, en mi opinión, en Estados Unidos, que es combinar este proteccionismo del Estado con esa mínima intervención estatal o el sistema antiestado, ¿no? de la mínima intervención, ¿no? Reduciéndola y recortando la grasa de regulación y burocracia que existe en Estados Unidos, aunque mucho menos que en Europa. Y luego, bueno, pues la nueva estrategia geopolítica en Europa está clara. Yo creo que todos sabemos, a pesar de que no le dieron el Premio Nobel de la Paz, que Trump no abrió ninguna guerra durante su mandato, más bien hizo todo lo contrario, y creo que será la pieza clave para desafiar ese status quo que existe con la guerra de Ucrania y que por fin se termine la misma.
Entonces, bueno, pues creo que es una esperanza y, como bien apuntaba Carlos, un cambio de ciclo muy importante para Europa y para países que podemos aprovechar ese Yo creo que a Trump no le dieron el premio Nobel de la Paz precisamente por eso. Porque era Porque Trump. ¿cómo se le ocurre no hacer ninguna guerra? O sea, ¿a qué aspira? Es de verdad que es una cosa, en fin, completamente insensata. Eso define Bueno, que los premios Nobel, pues ya sabemos. Sí. El caso de Europa es muy llamativo porque toda la élite europea se ha subordinado enteramente al proyecto globalista del establishment demócrata y tal, que no es el de los Estados Unidos en general, y ahora se queda colgada de la brocha, claro. Claro, está fuera de juego. Las élites de Bruselas están en fuera de juego en nada que ha llegado Trump. Nosotros de Vox lo vemos pues, con muchísima esperanza, la verdad, todo este mandato de la administración Trump por muchísimas causas. La primera de ellas, el tono conciliador en política exterior. Es decir, todos estos sanbenitos que le habían colocado a Trump se ve clarísimamente que no son ciertos. Es decir, oye, yo quiero hablar con China, quiero solucionar todos los problemas del país, del mundo, eso es demasiado ambicioso. Y además en España tenemos el problema con Pedro Sánchez y no se van a solucionar los problemas de los españoles por mucho que esté Trump en Estados Unidos. Dicho lo cual, lo que pasa es que cuando uno ve que lo que Trump quiere es potenciar la industria de los Estados Unidos, que a los americanos les vaya bien, que la dignidad nacional se ponga por encima de todo, que quiera proteger, que no pasa nada por conjugar ese verbo, por proteger la industria nacional, con aranceles de importación de China y de la Unión Europea. Pues sí, porque en ocasiones es necesario para proteger precisamente el comercio local, el comercio de tu Esto es una propia cosa que nación. a los liberales hay que explicarles, es decir, vamos a ver, si tú no proteges tu libre mercado interior, matas el libre mercado interior en nombre de un libre mercado transnacional que no es libre, porque estás beneficiando al más fuerte de la clase. Y además el comercio chino de verdad es de garantía, de calidad en todo. A mí Pues no me cabe la evidentemente duda no. de que los chinos trabajan con los mejores estándares de calidad siempre. Siempre, ¿no? Lo sabemos bien. Yo creo que también el consumidor español también lo sabe, lo padece, por desgracia. No, por eso es muy importante. También su ataque al globalismo, afianzar las soberanías nacionales. Y luego, pues sí, como decíamos al principio, si es que es evidente que al final geoestratégicamente Europa ha decaído, porque también ha declinado sus deberes durante demasiado tiempo. Entonces, claro, pues de esos polvos estos lodos, es decir, si al final nosotros lo que vamos es deconstruyendo nuestra propia industria, estamos favoreciendo a otros continentes o a otras naciones, pues en fin, pues ahí están las políticas en favor, por ejemplo, del Partido Comunista Chino, que también se han impulsado, promovido y estimulado desde la Unión Europea, sin ningún tipo de consecuencia. Pues al final lo que sucede es que estamos fuera de juego en el ámbito internacional, el ámbito político. ¿La administración Trump será beneficiosa para los intereses de España? Bueno, para los que tenemos una serie de principios y valores, sin duda que sí, pero que no pensemos que la economía española va a ir mejor porque esté Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump lo que quiere es que le vaya bien la economía de los estadounidenses, como es lógico y normal, ¿no? Es lo mínimo que exigimos a los gobernantes. Eso es importante. Efectivamente, españoles que habéis votado a Pedro Sánchez, o sea, recordad que no le hemos votado para que le vaya bien la economía a Marruecos. No, ni a su familia, ni a su familia. Bueno, ni a su familia, que de la familia... En Bruselas tampoco, por cierto. Tampoco hemos votado para que vaya bien a Marruecos. Exactamente. Pues todo eso que está diciendo Ignacio tiene un nombre, que es la Agenda 2030, que es asumir muchas de las políticas del gobierno chino, que es un auténtico disparate. Un suicidio, absolutamente. Bueno, y apuntabas todos los rasgos de un buen líder que lo has anunciado, o sea, precisamente está para proteger los intereses de su país, y eso es lo que espera cada votante cuando elige a un dirigente. Ya que ha abierto Antonio un melón importado del Río Amarillo, ¿tú cómo ves esa connivencia efectivamente entre el interés de la política china y la Agenda 2030 específicamente? Sí, no es como lo vea yo. El foro de Davos, hace 5 años, recibía a Xi Jinping como el gran aliado, como el gran tipo con el que te podías entender, y además que estaba diseñando junto con ese foro de Davos lo que iban a ser las líneas maestras de la sociedad mundial. Y el lema, claro, no tendréis nada y seréis felices. Seréis felices. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es decir, que el modelo social es el modelo chino, el modelo de control ubicuo en el que el Estado te controla desde que naces hasta que mueres todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Es decir, y eso significa para la mayoría de los países dependientes, y en el caso de este, dependientes sobre todo porque sus élites son élites débiles y sometidas a controles extranjeros, como el caso de España, en el que significa la destrucción de nuestra economía, la destrucción de todo nuestro tejido productivo, la destrucción de nuestra ganadería, de nuestra agricultura, de nuestra pesca, la destrucción de la nación.
la ruptura de la sociedad, la inmigración masiva que rompe y fragmenta esa sociedad. Es precisamente ese el modelo que tiene y que Trump ha venido a decir hasta aquí. Bueno, pues mientras todo esto pasa en el mundo, hoy en el Congreso de los Diputados nuestras señorías no hablaban de estas cosas. Nuestras señorías asistían, unos con estupor, otros efervescentes, al desfile que van a ver ustedes ahora mismo en sus pantallas. Raquel, el aquelarre. Javier. Carrión, ya no estás. Natalia Junquera, ya no estás. Ian Gibson, está Ian Gibson, biógrafo, escritor, investigador. He buscado por tierra, me escuche nadie. Bueno, performance, ¿vale? Forma parte de los fastos con los que el gobierno quiere conmemorar o celebrar, sus palabras, los 50 años de la muerte de Franco. Bueno, o sea, es guerra civilismo en estado puro. Yo decía hoy en X que esas palas a Valencia sin vergüenzas, que lo mismo movido un dedo. En fin, bueno, pero ¿sabe usted lo peor no es esto? Lo peor no es que a la izquierda se ponga guerra civilista, porque eso ya lo sabíamos. Lo peor es que el PP le baile el agua. ¿Qué es lo que han hecho sucesivamente la señora Proens y el señor Moreno Bonilla? La señora Proens avalando en las Baleares la ley de memoria del Partido Socialista y el señor Bonilla descargándose el otro día con estas declaraciones que vamos a ver en titular, luego si podemos entrar en materia, diciendo que sí, por supuesto, que hay que celebrar los 50. Se le está poniendo una cara de Pedro Sánchez. Bueno, Juanma sí celebra los 50 años de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. O sea, vamos a ver. Juanma, ¿de verdad? Juanma, ¿de verdad? O sea, yo tengo que felicitar a Manuel Gavira porque está consiguiendo que un montón de votos del PP de Andalucía se vayan a Vox, pero, o sea, ¿qué le pasa en la cabeza al PP? Porque es verdad que mientras tanto Ayuso aquí en Madrid está diciendo que no, pero da igual. Al final Ayuso se convierte en la coartada de un PP abiertamente vendido a las políticas socialistas. En fin. Bueno, yo me callo porque... A ver, yo tengo varias preguntas porque tengo que respirar antes de comentar este vídeo. ¿Este vídeo de dónde sale? O sea, ¿quién promueve esto? El Congreso de los Diputados. O sea, la señora Armengol, la presidenta. La presidenta del Congreso. Sí, hombre, evidentemente teledirigida directamente como un muñeco por el señor Sánchez, por el presidente del Gobierno, por desgracia, todavía hoy. Pues sí, pero con el fin de... Porque esto lo pagamos todos los españoles, ¿no? Son las conmemoraciones que anunció el gobierno. El fin es el siguiente. El fin es que cuanto más rodeado de corrupción está el gobierno y cuanto más próxima está la corrupción al círculo del presidente del gobierno, más peligroso se convierte el presidente del gobierno porque apela a este guerra civilismo. Entonces ese es el fin. El fin es que hoy su mujer estaba declarando como imputada prácticamente por medio Código Penal, todas las actuaciones que ha llevado a cabo y que presuntamente se le imputan y presuntamente ha cometido, ya veremos, hay que respetar la presunción de inocencia, pero es medio Código Penal. Entonces, para que no hablemos, sí, esta semana fantástica que ha dicho el señor, fíjate, el lunes estaba declarando Aldama, no sé, el martes Koldo, hoy la Begoña Gómez, la mujer del presidente, mañana o pasado va la señora de Moncloa que ayudaba a la señora Gómez a hacer sus negocios desde Moncloa.
pues entonces la cortina de humo, pues aquí sacamos a Franco en la guerra civil a pasear, porque hay que decir que, como sucede con todos los caracteres autoritarios, y Pedro Sánchez tiene muchos tics autoritarios, cuanto más rodeado está la fiera, más peligroso se convierte. Lo que pasa me parece un ejercicio un poco suicida, porque, vamos a ver, sí, al final, ya lo dijimos, ¿qué vas que a esto iba a ser un conseguir? boomerang. Que vuelvan a salir vídeos como los de la riada del 57. Claro, y entonces toda la generación nueva diga, ahí va, el gordito, mira lo que hacía. ¿Recuerdas, José Javier, que yo te decía el otro día que esto es un boomerang? O sea, de tanto abusar de esto, al final va a conseguir el efecto contrario. Marcela, Carlos, bueno, eso el otro día pasaba, Ignacio. No sé en qué canal era de la televisión, está subvencionada por el Estado a través del dinero de todos los españoles, no sé qué, es que no me sé, lo siento, solo veo el Toro TV, pero bueno, un presentador de estos muy famosos que estaba ahí entrevistando a gente y al final el público acabó aplaudiendo a una reivindicación que se hacía sobre las viviendas de Franco. Eso fue Armesilla en un programa de Risto Mejía hace tiempo. Sí, el programa de Risto, ¿no? Pues eso. O sea, al final va a pasar eso, ¿no? Que la propia gente que le han enseñado mal la historia de España hasta aplaude lo que ellos no quieren que aplauda. Pero bueno, el tema es que, ¿cómo le explicamos a un frutero, a un trabajador, a un autónomo, a cualquier español que no sigue la política como nosotros, que casi no sabe si hoy Begoña declaraba o no, tal, que con el dinero de todos los españoles, en vez de estar dando dinero para haciendo cumplir la ley de la ELA, ayudando a los autónomos de España y tal, estamos haciendo este teatrillo en el Congreso de los Diputados. El cáncer, se investiga en el pero cáncer, es que esto es un insulto para todos los españoles, para el que le preocupa cómo pagar la calefacción este mes o si va a llegar o no. Es que es vergonzoso, es un insulto, de verdad. Yo es que creo que aquí hay mucho de lo que habéis dicho. Yo creo que hay una parte de intentar ocultar la corrupción, precisamente apelando a ese sentimiento de una parte de su propio electorado y de la memoria histórica que tiene la gente a nivel personal, en el que se identifica la dictadura de Franco como algo terrible, espantoso y similares. Pero a poco que tu abuela te cuente, a poco que tu padre te pueda decir, la realidad es que si comparas estos gobiernos que hemos tenido o el régimen de Franco, la mayoría de la población deduce con claridad que el problema de la vivienda, el problema del paro, el problema del trabajo, el problema de los estudiantes, el problema de los jóvenes, estaba mucho mejor resuelto con Franco que con estos tipos. Porque estos tipos realmente lo que saben hacer es robar y estafar. Hay una cosa que también, no solamente es eso, vamos a ocultar con el fantasma de Franco esta cuestión. Una de las cosas que va a pasar es que indudablemente nos vamos a plantear, si resulta que Franco se levanta no porque tenía ansias enormes de poder, sino porque realmente la situación en España era insostenible, con miles de muertos de asesinatos políticos, decenas de miles de personas, millones de personas que vivían en la extrema pobreza, que no tenían agua, que no tenían luz. Y ante todo eso, ante ese desastre total y absoluto, con un gobierno republicano metido como hasta las cejas en la corrupción, en el robo a las arcas públicas, como está sucediendo ahora, a lo mejor hay algún militar que se plantea, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué no estoy haciendo? Y ese problema, eso es un problema que efectivamente se les puede volver en contra. Cuando tú reflejas dos situaciones y dices, oye, pues la situación se resolvió de esta manera y se resolvió con 40 años de paz y con 40 años objetivamente de progreso. Y al margen de la represión y de que hubo contra los que no estaban de acuerdo, con los asesinatos, etcétera, etcétera. Es decir, que mi propia familia era parte de esa España represaliada, ¿no? Pero lo que es indudable es que si tú comparas ambas situaciones, lo que consiguió Franco en 40 años y lo que ha conseguido la Constitución del 78 en 40, es que gana por goleada. Es que gana por goleada. Y mientras nuestros militares, en lugar de estar viendo qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían en el año 36, lo que están es perdidos en excursiones a lo largo y ancho del mundo, resolviendo problemas que muy poquito nos afectan, ¿no? Ignacio, cerramos TV y nos vamos a la publi, a la vuelta enseguida Juan Mabadenas desde Valencia. Pues yo discrepo, la verdad, de todos vosotros, porque no lo veo como una cortina de humo para nada, porque la izquierda en el mundo y en particular en España están obsesionadas con la política de memoria. Es decir, para ellos las políticas de memoria es una política esencial en cada uno de los estados, porque lo que quieren conseguir es que su interpretación de la historia, a mí una de las grandes definiciones que me gustan de la historia es que es el conocimiento del presente a través del pasado, es decir, cómo conocemos el presente a través del pasado, estableciendo, imponiendo, mediante el boletín oficial del Estado, una única versión de la historia, que además aglutina a todos los separatistas, es decir, a los que odian a España, en tanto que también
lucharon durante la última contienda civil en el bando llamado republicano. Es decir, hay una intencionalidad política clarísima, entre otras cosas también para deslegitimar a otras fuerzas políticas. Por un lado, al Partido Popular, el Partido Popular, que no se equivoque. ¿Quiénes fundaron la Alianza Popular? ¿Cuántos exministros de Franco fundaron la Alianza Popular? 7, ¿no? Pues ya está. Pues Silva, Fernández de la Mora, el propio Fraga Iribarne. Es decir, eso tiene una clara intencionalidad política para intentar monopolizar la historia y hacerla útil para ellos hoy por hoy. Por supuesto, hay un desfalco, hay malversación de dinero público, o podría existir, en tanto que esto no reporta nada en el interés nacional, en el interés general, pero es que ellos están en el memoricidio, es que necesitan acabar con la memoria de las familias españolas para establecer no la de las familias del PSOE, sino la oficial del Partido Socialista durante la Guerra Civil, durante la última contienda civil. Esa es la versión principal. Por lo tanto, yo lo que veo aquí es una intencionalidad política tremenda, porque, entre otras cuestiones, enaltecer, es decir, decir algo positivo del régimen político anterior, está constituido ya como un delito. Claro, si una persona se pone a estudiar, no sé, libros, es decir, de José Javier Esparza o de Ricardo La Cierva, que en paz descanse, o de Pío Moa, no sé, o de Stanley Payne, y los estudia con rigor y llega a lo mejor a unas conclusiones diferentes, disímiles a las de la doctrina oficial hoy del Estado, por culpa de la ley de memoria histórica, pues puede tener problemas con la justicia y aparte serás directamente tildado de todos los horrores del mundo y del universo y, por supuesto, fuera del debate político. Es decir, aquí hay una intencionalidad política muy clara, muy definida, que es una obsesión de la izquierda en todo el planeta y en particular en Europa y por el Partido Socialista, pues por lo ocurrido durante la última guerra civil. Y además es que siempre hay que recordarlo, es decir, para que media España se alzara, es que la Segunda República y sobre todo el último gobierno, el del Frente Popular, es que desmanteló todo. La convivencia era imposible. Atacaban a los religiosos, asesinaron al líder de la oposición, a José Calvo Sotelo. Es decir, era un ambiente... Gil Robles porque no estaba en Madrid ese día. Bueno, no, está claro. O sea, por hablar, bueno, de la Nación Española o de la CEDA, es decir, que el ambiente... Y eso no se puede hablar, no se puede discutir. O sea, para ellos simplemente una serie de curas, pues carcas y de militares pues facciosos decidieron dar un golpe de Estado cuando el propio Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores sí que dieron un golpe de Estado en 1934. Creo recordar también las frases de Salvador de Madariaga cuando dijo que la izquierda española, Salvador de Madariaga, ministro con 2 carteras durante la Segunda República, diputado, embajador y republicano de toda la vida, con claridad dijo, la izquierda española no tiene legitimación para acusar de nada a los que dieron el golpe de 1936. ¿Hubo un golpe de Estado en 1936? Sí. ¿Se acabó con la legalidad republicana? Sí, si entendemos que había legalidad, pero es que antes, previamente, en 1934, había intentado dar un golpe de Estado la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista, pero no cualquier partido, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Largo Caballero, que es precisamente una de las personas a las que quiere emular, porque lo dice una y otra vez, así lo cacarea, el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno no quiere emular a Sánchez, de hecho, a Sánchez, perdón, a González. Su modelo pues son Rodolfo Llopis, Indalecio Prieto y sobre todo Largo Caballero. Bueno, yo creo que lejos de discrepar estamos de acuerdo. Aquí lo hemos venido diciendo y denunciando muchísimas veces y la última vez creo que hace un par de semanas cuando convenimos en que sería conveniente hacer un programa monográfico sobre cómo llegamos al 18 de julio de 1936, que por cierto el lanzamiento se hizo para proteger la República. Lo que ocurre es que luego la República armó al pueblo y se lió más. Pero el problema, o sea, en eso estamos de acuerdo en todo lo que has dicho, Ignacio. Pero ¿por qué se produce esto ahora? Porque necesitan echar más leña al fuego para tapar otra serie de corrupciones que tienen en su entorno personal. Porque además, como has dicho tú antes, cuando gobierna la derecha en una democracia, ya no les vale la democracia. Es un proceso de destrucción y, por tanto, corrupción nacional. Pero igual que en la Segunda República, si estamos siguiendo lo mismo que la Segunda República, igual el proceso es el mismo.
Estamos de vuelta en el Gato al Agua y tenemos que marcharnos a Valencia. Ahora iremos enseguida a lo del Instituto del Cáncer, o sea, es una cosa de verdad. Pero antes hay que pasar por Valencia porque hoy ha pasado una cosa bien interesante, y es la que refleja este titular que va usted a ver ahora en pantalla. Juanma Badenas es teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, y hoy ha sido imputado por un presunto delito de odio. Vamos a ver, el delito de odio consiste en lo siguiente. Hubo un asesinato en Valencia. Juanma Badenas hizo unas declaraciones vinculándolo a la atmósfera de inseguridad por la inmigración ilegal masiva. Se descubrió que el asesino en cuestión no era un inmigrante, sino que era un autóctono. Y entonces le denuncian a él por delito de odio. Claro, la pregunta es, ¿de odio contra quién exactamente? O sea, ¿quién es el odiado aquí? Pues no es fácil responder a la pregunta. Juanma Badenas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Javier, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Lo primero, fuera de todo esto y de lo que de verdad es importante, ¿cómo va la reconstrucción, cómo va la recuperación? ¿Qué está pasando en Valencia? Bueno, pues seguimos en ello. Esta mañana hemos estado varios concejales en los caminos rurales que están alrededor de la ciudad, donde están los campos de la Huerta de Valencia, y hemos ido porque se están realizando unas obras importantes para que los agricultores puedan acceder a sus fincas y poder seguir realizando sus actividades económicas. Así que vamos trabajando, hay mucho por hacer, porque lo más importante en este momento es que la economía de la ciudad de Valencia no se perjudique tanto como parece que puede suceder. Claro. Tenemos que conseguir que los autónomos, que los pequeños empresarios, que los comerciantes puedan mantener su actividad económica y que no pierdan sus clientes. Vamos a este asunto de la imputación por delito de odio. Vamos, más o menos es como yo he contado el asunto, ¿no? Es decir, son unas declaraciones después de un asesinato y ahí se apoyan para acusarte exactamente de odiar a quién, porque eso es lo que no está claro. Bueno, quería precisar algo de lo que has dicho en la entradilla. No hay ninguna imputación. Primero, la figura de la imputación ya no existe en la ley de enjuiciamiento criminal. Bien. Ahora lo que se habla es de investigados. Lo que hay únicamente es unas diligencias preliminares que ha iniciado la fiscal para tratar de averiguar los hechos. Ah, o sea, que lo que hay es una... Esto es muy importante, es decir, lo que hay es una denuncia de la Fiscalía, no la decisión de un tribunal de investigarte, sino una denuncia de la Fiscalía. De la Fiscalía de García Delgado, de García ¿no? De García Ortiz. Sí, es una fiscal, además, que es muy conocida aquí en Valencia porque fue propuesta por Podemos, por Compromís y por el Partido Socialista hace algún tiempo para que fuera magistrado del Tribunal Constitucional. Por tanto, es una persona de la cual conocemos también, de alguna manera, su tendencia política, que por lo que se ve no es incompatible, como no sé si algunos pensarán exactamente lo mismo, con su función de fiscal. El caso es que lo que se ha realizado hasta este momento ha sido una denuncia únicamente de la fiscal. Lo que pasa que por parte de los medios de comunicación es algo sorprendente. Tienen conocimiento de las cosas que me afectan a mí antes de que yo lo sepa, pues se han hecho eco de que estoy en una situación de que se me va a pedir declaración por parte de un juez como si yo estuviese imputado, cuando en realidad lo único que hay es unas diligencias preliminares. Es que tratará de averiguar. Sí. Es que todos, tanto de derechas como de izquierdas, han puesto el verbo imputar, ¿eh? O sea, eso evidentemente es una comunicación de alguien que lo que quiere es crear a la opinión pública la impresión de que tú estás imputado cuando solo hay una denuncia que ni siquiera llega a un juez todavía. Sí, de todas maneras, yo tengo muy claro que lo que hay contra mí es una persecución política por motivos ideológicos. De lo que se trata es de tratar de coartar la libertad de expresión de los que decimos lo que pensamos, que además coincide con lo que piensa una buena parte de la población, tal y como reflejan las propias encuestas que se van publicando últimamente. Por tanto, aquí de lo que se trata es de tratar de limitarnos. El delito de odio es un delito que, como tú decías, ¿contra quién se odia? Pues no se odia contra ninguna persona en concreto. El delito de odio tiene que ver con grupos y es más de la lucha de clases de siempre. Lo que ocurre que ahora ya no son obreros y patronos, sino que ahora es cualquier grupo contra cualquier grupo y además una manera de perseguir al que piensa diferente. Detrás de esta iniciativa, aparte del... me imagino que la fiscal no ha actuado motu propio, sino que habrá actuado en función de denuncias o peticiones recibidas por alguien. ¿Eso nos consta o no? Sí,
Sí, además es una denuncia absolutamente sorprendente, porque es una denuncia que vino propiciada por el Partido Socialista, que además tiene que ver con que yo me hice eco de lo que más de 10 medios de comunicación habían dicho con respecto a lo que sucedió en Valencia el día 30 de julio pasado, en donde una persona apareció degollada en unos barrios de Valencia. Y según decían los medios de comunicación, un argelino había sido el presunto delito, además comisor o comitente del delito, más que además, como decían algunos de los medios de comunicación, había un testigo ocular que así lo aseveraba. Yo lo único que hice fue hacerme eco de lo que todos esos medios de comunicación decían. Y lo sorprendente es que de todas las personas que nos hicimos eco de lo que decían esos medios de comunicación, a la única persona que ha denunciado el fiscal es a mí. O sea, que fuisteis varios los que repetisteis lógicamente lo que decían los medios, claro. Exactamente, fue por lo menos, a mí me consta que por lo menos 10 medios de comunicación lo dijeron, y uno de ellos actuó en exclusiva, diciendo que tenía esa exclusiva, ella, nos hicimos eco, diversas personas, entre los cuales hay 10 medios de comunicación diferentes, algunos de los cuales hoy mismo me han venido a preguntar sobre lo mismo cuando fueron ellos mismos los que lo dijeron en un primer momento. Es una paradoja. En fin, bueno, presumo que en principio esto en tribunales tiene muy poco recorrido, porque no hay sujeto del odio, pero en términos políticos la cuestión es la siguiente. A mí me da la impresión de que este tipo de iniciativas tienen por objeto hacer que al Partido Popular le flaqueen las piernas en el pacto municipal con Vox en Valencia. Sí, y le puedo decir que el pacto de gobierno por este tipo de noticias, desde luego, no va a tener ningún tipo de problema y se encuentra en muy buena salud y yo creo que la va a mantener durante bastante tiempo. Lo que ocurre aquí es que simplemente pues, se trata de perseguir ideológicamente a una de las partes para ver, como tú decías, si la otra parte pues, se siente en una situación incómoda y así de esa manera dificultar. También se da la circunstancia de que todo esto está apareciendo cuando no es algo que tenga que ver con ninguna declaración ni ningún acto procesal que se tenga que producir inmediatamente, a menos de 48 horas de un pleno que se va a celebrar este viernes en el Ayuntamiento de Valencia, en donde se van a aprobar los presupuestos del año 2025. Unos presupuestos muy importantes porque son los presupuestos que van a servir para resolver la situación que se ha producido en Valencia y tratar de reparar los daños que se han producido como consecuencia de las riadas que tuvimos aquí el día 29 de octubre. Por tanto, se trata de una labor de tratar de entorpecer lo que estamos haciendo aquí. Es un trabajo muy importante tratando de enredar o embarrar es una clave, la situación política. Es una clave muy importante, sí, sí, sí. Te tiran con todo, en fin. Juanma Badenas, muchísimas gracias. No hay que desearte suerte en este asunto porque desde el punto de vista procesal, en fin, sería absolutamente delirante que siguiera hacia adelante, pero sí en lo de los presupuestos del viernes, efectivamente. Pero ya sabes que la maldición de la gitana dice pleitos tengas aunque los ganes. Es una buena maldición. Y esto yo creo que es la maldición que tenemos algunos, como decía antes, somos perseguidos políticamente por decir lo que pensamos. Juanma Badenas, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Juanma Badenas, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, portavoz de Vox en el grupo municipal. Pues este es el paisaje al final. La verdad es que... Joder. Bueno, por cierto, publicaba anteayer, creo que era la Generalidad de Cataluña, oficialmente el 50% de la población penitenciaria en Cataluña es extranjera. No sé si es publicar, eso es un delito de odio, pero bueno. Pero es evidente yo creo que... Carlos, empieza, por favor. Yo creo que es evidente que con esto lo que se pretende es acallar cualquier voz que ponga en cuestión las políticas del gobierno. Yo creo que es evidente que uno de los objetivos que tienen precisamente todos estos, y lo vamos a ver en el programa de esta noche, es recortar lo suficiente la libertad de expresión para que no pueda decirse lo que ellos no quieren que se diga. Yo creo que el obstáculo principal que tiene la imposición de los que intentan imponernos esa agenda globalitaria 2030 es precisamente el surgimiento de voces disidentes. Y por eso todas las políticas en el terreno de la información que está teniendo la Unión Europea y los gobiernos más sometidos, más sumisos a esa agenda, es precisamente el recorte de la libertad de expresión, el recorte de derecho a la información, el recorte de derecho a expresarse libremente y a expresar lo que tú piensas.
bajo la cuestión de la corrección política o los delitos de odio, que es realmente la coartada para impedir la libertad de expresión. Yo creo que esto es un ejemplo claro, ¿no? Y creo que va a tener recorrido, es decir, porque precisamente la Fiscalía está ahí para eso. Y esta señora fiscal precisamente, es decir, cojea de ese pie. Porque simplemente por quién la ha propuesto, ¿no? Bueno, efectivamente no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que hay que analizar un poco, en primer lugar, lo que es el delito de odio, que viene regulado en el artículo 510 del Código Penal y es bastante restrictivo en general en España. ¿Por qué? Porque realmente, normalmente, cuando prospera un delito de odio es hacia minorías muy concretas, también mucho en el ámbito religioso, en determinadas cosas donde esta acción puede ser muy dañina en la comparación, pero aquí siempre está la doble vara de medir y comparto con Carlos eso, ojalá que no prospere la acción penal porque realmente no la tiene, no tiene fundamento, pero la realidad es que tenemos una fiscalía que es aquí la voz del uno, del jefe supremo, que si dice que hay que seguir adelante, seguirá adelante y ahí estará la presión que se ejerza no sobre el juez de instrucción. Efectivamente, abrir unas diligencias previas no es garantía de que avance un proceso o no, lo estamos viendo con muchísimos casos, pero ya suena eso, ya está en la prensa y al final lo que te hacen es estigmatizarte y señalarte. Y por último estaba doble vara de medir, que por ejemplo en muchos casos de Vox, donde la señora Reyes Maroto en su día, cuando recibió la carta esta, dijo que eran nazis a cara descubierta, esa señora ni siquiera la llamaron a declarar, eso no era un delito de odio y es una acusación muy grave. Cuando el señor Monedero hizo un vídeo comparando a los de Vox con Nuremberg, tampoco se continuó la causa, ¿no? Entonces, aquí siempre hay una doble vara de medir para la libertad de expresión que está especialmente protegida en la Constitución española en el artículo 20 para los cargos públicos y políticos. Precisamente dentro de esos cargos se da mayor libertad a la libertad de expresión, valga la redundancia. Antonio Ignacio, un comentario más y nos vamos con lo del Instituto de Investigaciones Oncológicas. Incidir en lo que acaba de comentar Marcela de manera muy acertada, que bueno, el derecho a la libertad de expresión está protegido constitucionalmente, es un derecho fundamental además, que efectivamente hay una protección reforzada en el caso de los cargos públicos y que esto tiene poco recorrido desde el punto de vista judicial, creo yo. Bueno, yo conozco a Juanma Bárcenas y no tengo ninguna duda, que es que no odia a nadie. Lo que pasa es que para esto simplemente poner bajo el foco las estadísticas, lo que está sucediendo en España, es decir, que efectivamente por la entrada de inmigración ilegal tenemos un incremento de la delincuencia y de la criminalidad en todo el territorio nacional, para ellos, para este Partido Socialista, efectivamente es causa de odio, pero porque ellos consideran que es odio todo lo que no esté de acuerdo con sus propias premisas políticas. Pregunto, ¿no es odio las imágenes que hemos visto antes, por ejemplo, sobre esa reconstrucción de la última guerra civil? Y estos señores que odian a los descendientes de los que combatieron en uno de los bandos, literalmente. O sea, el homenaje solamente es para las víctimas de un lado de la contienda civil, de la guerra civil, y no para los otros. Entonces, bueno, en fin, que Juanma Bárcenas, bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de recorrido. Juanma Bárcenas no odia a nadie, hace muy bien su trabajo y, en fin, yo creo que están atosigándole precisamente por eso. Hay un antecedente, que es ¿os acordáis el cartel de los Menas que se hizo en Madrid en la campaña electoral? También se llevó a los tribunales por delito de odio y los tribunales dijeron que estaba amparado perfectamente por la libertad de expresión. Y en especial ahí por la campaña electoral, que todavía es más aperturista en esa libertad. Y además ahí sí que había un sujeto objetivo al que podías decir, bueno, es que va dirigida contra un sector específico. Y no pasó, efectivamente, en este caso, en fin. Bueno, la clave es proteger a las abuelas. Que les daban 500 euros y a las primeras 5.000. La clave es lo que ha contado Juanma Bárcenas también, es decir, al final hay un pleno el viernes fundamental para que el municipio pueda sacar adelante unos presupuestos y la izquierda trabaja con todo, cosa que el PP no ha aprendido todavía, al parecer. Bueno, vamos con un asunto que ha soliviantado muy lógicamente a todo el mundo en redes sociales, y no solo en redes sociales, sabes dónde hables, que es el tumor de corrupción en el Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas. No sé por dónde empezar, pero supuestamente esto está para que en España los médicos sepan tratar el cáncer de forma cada vez más eficaz. España tiene excelentes especialistas en oncología desde hace muchos años. El instituto se supone que es el órgano del Estado, porque evidentemente es de la Administración General del Estado, que ampara todo eso y promueve la investigación. Bueno, pues un cuerno.
Y no porque los especialistas, los investigadores lo quieran. No, que va. Por el cargo político puesto a dedo por este gobierno. Informe Gutiérrez. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, está en el foco de la polémica por el uso de dinero público en otros menesteres que nada tienen que ver con la lucha contra el cáncer. La periodista de The Objective, Teresa Gómez, desveló que el centro dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se gastó entre 2018 y 2023 casi 3 millones de euros en la compra de obras artísticas y en actividades de esta índole. Lo hace mientras el propio ente denuncia falta de financiación. Cientos de miles de euros dedicados a obras de arte de esta guisa, en lugar de haber sido invertidos en la verdadera labor del organismo. El dinero fue también empleado en exposiciones artísticas. El centro tenía incluso un stand en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, más conocida como Arco. Esta exposición le costó 18.000 euros. Estos importes también servían para pagar viajes a lugares como Mozambique, Oslo o Chicago, para pagar manutención y alojamientos. El coste de CENIO Arte era de 877.000 euros. El gasto de personal asciende a 2,7 millones de euros. De hecho, el centro emplea 200.000 euros anuales en el sueldo de un galerista y 2 ayudantes, para que promuevan actividades artísticas dentro del organismo público. Mientras tanto, el programa de arte apenas ha conseguido recaudar 800.000 euros en concepto de donaciones particulares en el periodo 2018-2023. La actividad gasta mucho más de lo que ingresa. ¿Saben los donantes y los contribuyentes cómo se dilapida su dinero? El CENIO afirma que el dinero de los proyectos artísticos proviene de fuentes externas, no de los fondos públicos. Sin embargo, ya hemos visto que el gasto artístico supera con creces al importe de las fuentes externas. De tal forma, es el dinero público el que también financia los periplos artísticos. El centro asegura que las obras expuestas son donadas, pero el portal de transparencia revela los importes de dichas obras, más de 200.000 euros. Pero esto no es todo. También hemos conocido que la cúpula del organismo se repartió entre 2014 y 2020 un total de 1,3 millones de euros en concepto de regalías, un dinero cuyo destino era el personal investigador. Unos sobresueldos que en el caso de la directora, María Blasco, llegaron a los 150.000 euros en total, o 30.000 al año, según denuncian los sindicatos. Un dinero que le ayudó a comprarse 2 casas en Galicia al contado con su pareja Ruth Toledano, propiedades de más de 400 metros cuadrados cada una. La directora María Blasco también maniobró desde dentro para favorecer a los suyos. Incluyó en un programa de 2,4 millones de euros a una fundación animalista en la que colabora su pareja. Tal ha sido la polémica que el patronato del centro ha pedido explicaciones. Da un mes a la dirección para presentar un informe que explique todo de forma exhaustiva y que traiga una nueva propuesta del plan de actuación para el año 2025. Por el momento, el programa de compra de arte queda suspendido y será sometido a una auditoría externa. Sin embargo, la directora no ha sido destituida, como piden los investigadores. ¿Cuánto va a tardar Ignacio de Oces, Vox, en pedir la comparecencia urgente de esta mujer en la comisión correspondiente? Ya. Y hacerle bailar la Jutala Dolores en bata blanca. Y de la ministra de la que depende. Sí, sabéis perfectamente que nunca nos tiembla la mano para hacer este tipo de actuaciones. Ya. No os tiembla mucho, ¿no? No, la verdad que no. Los que se llama, o el que se llama líder de la oposición, sí. Ese sí que nunca hace nada. Y cuando hace algo lo hace mal. No, nosotros lo vemos clarísimo. O sea, esto es de una corrupción tan lamentable, tan ruin, tan miserable. El CENIO, o sea, investigaciones oncológicas, utilizar todas las instituciones del Estado ya para la corrupción personal en vez de dedicarlo a los fines por los cuales se creó y se constituyó esta institución, este organismo. Vamos, a mí es que me parece totalmente de locos, endemoniado. Esto es una barbaridad tremenda. Es que, en el fondo, el Partido Socialista lo que hace es degradar todas las instituciones y les da lo mismo, porque al final sí que es cierto que ellos cuentan con muchísimo poder. No solamente por lo del poder ejecutivo, que va de suyo, sino porque los diferentes contrapoderes del Estado también los tiene, los ha colonizado, los ha cooptado de manera absoluta, más en convivencia y en consonancia con el Partido Popular. Porque, claro, si nosotros lo que estamos diciendo es que este es un gobierno corrupto, que los altos cargos que designan en un alto porcentaje también son corruptos, se utilizan sus propios cargos públicos para sus intereses privados y familiares, etcétera, etcétera. Y luego el Partido Popular
supuestamente la oposición o una parte de la oposición, hombre, pues eso, José Javier, es que es para hacérselo mirar, porque al final la comunidad internacional, las demás naciones, la Unión Europea, a lo mejor no se lo cree tanto si ven al Partido Popular llegando a acuerdos constantes. Pero vamos, que esto es calamitoso, es horrendo y por supuesto nosotros actuaremos. De todas formas, nosotros ya en el año 2020, al CENIO, nosotros ya nos querellamos porque había bastantes adjudicaciones, licitaciones públicas que se estaban dando a las mismas empresas por importes superiores a los que marcan los contratos menores o los diferentes pliegos y procedimientos establecidos en la contratación pública. Es decir, que la corrupción, la presunta corrupción en el CENIO viene ya... O sea, que olía ya. Diana Morant es esa señora que salió el otro día a hablar del bando vencedor y el bando vencido de la guerra civil. Es un tarugo, ¿verdad?, que ahora aspira a ser presidente de la Comunidad Valenciana, que nos abronca con discursos científicos a los negacionistas. No tiene ni la menor idea de nada, salvo de política. Es la misma que decía hace 2 días que ella con Ábalos ha coincidido 2 o 3 veces, que son como los 2 o 3 muertos del señor Simón con el COVID, ¿sabe usted? ¡Ay, de verdad! No sé quién decía que el PSOE toca todo, emputece todo lo que toca. Bueno, imputece en realidad ahora mismo todo lo que toca. Carlos. Yo es que creo que la mafia, y esto es clarísimo, ¿no? Es decir, la mafia infecta todos los terrenos en los que puede tocar. Yo creo que no tenemos un gobierno, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que lo que tenemos es una mafia extractiva, que lo que hace es robarnos en todos los terrenos. Yo creo que además en este caso no es un caso aislado el de España. Esto es un caso en el que todos aquellos gobiernos sometidos a esa agenda globalitaria hace lo mismo, es decir, está infectado de corrupción. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay detrás es simplemente el aprovecharse de los resortes del Estado para robar. Yo creo que además hay un ejemplo en este caso concreto que es no solamente lo sangrante, que es que se esté aprovechando del dinero que debería ir a la investigación del cáncer, sino también un ejemplo de cómo se conectan todas esas agendas y todas esas agencias, entidades y organismos no gubernamentales. En el caso de la mujer de la directora, es decir, de la esposa de la directora, ¿no?, en el que realmente está trabajando para una entidad supuestamente animalista, es decir, que son de esos animalistas que no es que les gusten los animales, es que odian a los humanos, porque realmente en su agenda el objetivo es la reducción de la población mundial. Pero en este caso concreto es una fundación, la Franz Weber, de un millonario suizo que ahora dirige su hija, en el que realmente lo que hacen es estar directamente sacando dinero. El caso de las obras de arte, pues claro, es decir, la mafia a lo largo de todos estos, Italia, Estados Unidos, muchísimos países, es decir, las obras de arte son un elemento crucial para blanquear dinero. Es decir, porque claro, ¿cuánto vale el plátano pegado con un esparadrapo en un cuadro que hemos visto que ha alcanzado unas cotas? Lo que quieran pagar por ello. Y en consecuencia, es decir, ¿cuánto vale esa escultura con el puño en alto que tiene en la entrada? Lo que quieran pagar por ella. Y es una manera magnífica de blanquear un dinero. Absolutamente, claro. Y yo creo que todo eso hay que investigarlo y tendría que investigarlo la Fiscalía. Ahora bien, yo creo que también la Fiscalía tiene los pies en el mismo gobierno de la corrupción, ¿no? Marcela, Antonio, y nos vamos a la publicidad. Yo muy brevemente, porque creo que se ha dicho ya todo sobre la mesa. Simplemente también destacar de aquí cómo fallan el sistema de control y cómo al final nos gobiernan incompetentes, nos dirigen incompetentes y tenemos sistemas de incompetencia total. Entonces creo que eso también hay que destacarlo y que cada vez nos sorprende menos este despilfarro. A mí me ha sorprendido solo ya el último apunte sobre el informe Gutiérrez, que justificaban diciendo, bueno, es que este dinero, ¿no?, que hemos malversado, este dinero no era público. Bueno, es que me da igual de quién sea. Es que ¿dónde tenemos la moral y la ética? Es que como si viene de una institución privada, como si viene de un empresario, como si viene de donde venga. Es que usted no lo ha destinado para el fin que pretendía la organización. Entonces están engañando a las personas. Ya me da igual que sea el Estado o entidades privadas que le entregan el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues también destacar esa falta de moral y de ética. Bueno, yo primero creo que si los casos que estamos asistiendo de corrupción que rodean a este gobierno son poco estéticos, en este caso el componente ético es todavía superior, porque es que realmente se hace muy complicado que un centro que está dedicado a las investigaciones oncológicas haga una desviación de poder y una malversación de caudales como la que se ha llevado a cabo supuestamente en este caso muy concreto. Luego, en segundo lugar, cuando ellos dicen que son un gobierno progresista, tienen toda la razón, porque es que todos los amigos del gobierno progresan adecuadamente. Es increíble cómo progresa aquí todo el mundo que está al lado del gobierno.
Y luego, en tercer lugar, creo que todo esto tiene un tufillo a final de época, porque esto recuerda al final de la época de Felipe González, y yo lo comparo con la Cruz Roja. 94-95, claro, es que aquello era ya la Cruz Roja, era todo, hasta las cosas más indecentes también, pues es lo que estamos asistiendo ahora. Es de muy poca vergüenza tratar este organismo que debería dedicarse a sus funciones específicas, que por cierto, como se ha dicho, tiene unos grandísimos profesionales y España está a la cabeza de la lucha contra el cáncer en el mundo. Podemos mirar cara a cara a cualquier país en investigaciones oncológicas, utilizar esto de una manera tan indecente como se ha hecho. En fin, bueno, porque, mire, seguiremos informando. Esto evidentemente no puede quedar aquí, o sea, es una auténtica salvajada. Recuerda mucho efectivamente a la España del 94, que bueno, Marcela no se acordará y Carlos tampoco porque son muy jóvenes, pero era lo de Roldán con el dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, la directora del BOE fingiendo que era la reina de España, imitando la voz para... O sea, así todo, ¿eh? Y la de la Cruz Roja llevándose hasta los cuadros de la sede. Sí, sí, sí. Bueno, que este era el percal, hay que acordarse. ¡Ay, qué país! Bueno, que no vamos a la puli, y luego el Begoñazo. Antes, dos cosas muy importantes, este fin de semana, amigos de Asturias, que tenemos sesión doble en realidad. En Oviedo, el viernes, ¿cómo era Oviedo cuando era la capital de España? Que eso fue lo que pasó en el siglo IX. Bueno, pues el 20 de diciembre, viernes, a las 7 de la tarde, en el Hotel Regente, vamos a explicarlo, además mostrándolo con imágenes. El gran Oviedo, el de Alfonso II el Casto, la cuna de la cristiandad española, la cuna de la Reconquista, eso será el viernes. Y de paso pues firmaremos ejemplares del último libro del Jinete de Luz, que al día siguiente, sábado en Gijón, en el Corte Inglés, presentaremos allí, con charrita previa, en el Corte Inglés de Gijón, a las 7:30 en el Corte Inglés. Así que Oviedo, Gijón, y si estás en Asturias, pues te espero. Allí nos veremos y allí firmaremos libros y todo lo demás. Antes de irnos, a propósito de lo que hemos hablado de energías renovables y tal, ¿sabe usted que tenemos aquí unos amigos que han inventado un sistema que te permite sacar provecho, ¿cómo decir?, ser más libre con ese tipo de cosas? Los de Comunidad Solar, que lo que han inventado es el sistema de autocontrol remoto que te permite ser ya no solo consumidor y estar al albur de lo que te impongan, sino ser también productor de tu propia energía. Ese ha sido el sistema de autoconsumo remoto de Comunidad Solar, con una planta, ¿verdad?, y de fotovoltaica y con una hidroeléctrica, y que ellos se encargan de gestionártelo todo, que es lo mejor del mundo, ¿verdad? E incluso si no puedes meter placas en tu casa, puedes optar, ¿verdad?, a ese sistema comprando, por así decir, una parte de esta producción, con el consiguiente ahorro, claro. Y además, ahora, como es verdad que generalmente te suben la tarifa cuando hay más consumo y tal, para sacar más dinero, tienen acumuladores que te permiten retener ahí la energía para tú poder consumirla cuando te hace falta, ¿verdad?, sin tener que pagar el coste brutal de la subida de tarifa. Infórmese 980 28 12 en la web comunidadsolar.es, que además te salen los modelos de los acumuladores, porque de verdad que vale la pena. Es un cambio de concepto y está francamente bien. Publi, y a la vuelta al Begoñazo. Gato al Agua, estamos de vuelta. ¿No veis usted el nacimiento que tenemos aquí? De Jesús Ferreiro y Dolores Ricón, un abrazo fortísimo para los dos, que hacen auténticas maravillas, componen unas cosas, esto es artesanía. Además, esto luego llega, se acaba la Navidad, se cierra y se vuelve a abrir el año siguiente. Una preciosidad. En fin, que feliz Navidad. Nosotros todos los días lo vamos a decir, porque como sabemos que molesta por ahí, pues feliz Navidad. Feliz Navidad incluso a Begoña Gómez, que ha ido hoy al juzgado. Esta vez sí que ha declarado, bueno, no exactamente, ha contestado a las preguntas de su abogado, es lo único a lo que ha contestado. ¿Y qué ha dicho básicamente? Que la culpa de todo la tiene la Universidad Complutense. Todo lo hizo la universidad, ella al fin y al cabo, pues ella fue con la mejor voluntad, por supuesto sin ánimo de lucro, no sinónimo de lucro, sin ánimo de lucro, y nada, no hay nada que esconder. El señor Camacho, que es su abogado, ¿se acuerda usted del secretario de Estado aquel de lo del Faisán? Es este mismo. Bueno, ha dicho esto. Mi cliente ha declarado, es lo que quería,
desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no ha declarado antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Mi cliente ha explicado, saben que el objeto de este procedimiento es su posible intervención en unos procesos de licitación pública que fueron adjudicados a las empresas del señor Barrabés. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública. Pues ahora habrá que ver, porque también ha dicho, entre otras cosas, que ella firmaba las cartas sin saber a quiénes iban. Con lo cual, a lo mejor lo de Pichona es verdad, o no, no lo sé. La cuestión es que ellos dijeron en su momento, recuerde usted, que le iban a colaborar con la justicia, por supuesto, para aclararlo todo, pero no parece muy colaboradora esa estrategia que consiste en no contestar nada al juez, contestar solo al abogado propio. Es lo que pensaba Vox, que como usted sabe está personado en esta causa, y lo explicaba así. Pero no ha declarado nada sobre las visitas a Moncloa del rector, no ha declarado nada sobre las llamadas a todas las empresas que han patrocinado la cátedra extraordinaria, no ha declarado nada sobre las llamadas que su esposo haya podido hacer para impulsar su negocio, que no ha dicho nada que no tengamos probado en los autos sobre su inscripción a su nombre y otras cuestiones sobre el contrato, los contratos de Deloitte y del software con Indra, pues no se puede afirmar que esté colaborando con la justicia. Esperemos que si hay una cuarta declaración se anime a ello y nos amplíe la información. Que me parece a mí que va a ser que no. Pero bueno, aquí hay una cuestión evidente, es decir, o sea, te pagan un software, lo registras a tu nombre, creas una sociedad limitada para ¿qué pasa? Que ella piensa que si es con ánimo de lucro tiene que ser sociedad ilimitada o que y no buscabas nada. Pues es que es muy difícil de explicar. Yo sinceramente cada vez me sorprendo más con este tema, pues primero, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, creo que la estrategia de defensa que está siguiendo la señora Gómez, desde mi punto de vista, es equivocada. Desde mi punto de vista, claro. No, lo peor que puedes hacer en un caso de estos es querellarte contra el juez, es que se han querellado contra el juez. Pero es que además no ha respondido ni ha colaborado, aunque su señor marido dijo que iban a colaborar totalmente con la justicia, de momento no han colaborado en ningún momento con la justicia. Luego, enfrentarse a la Complutense cuando la Complutense ha dicho totalmente lo contrario, que no autorizó y que además expresamente se decía en el convenio que firmó para la creación de esta cátedra que el software pertenecía a la Complutense, no pertenecía a ella. Bueno, yo creo que luego otra de las cuestiones que ha habido que resulta ciertamente chocante y poco colaborativo con la instrucción judicial es que el juez le ha requerido las cuentas y ha mandado 15 o 16 cuentas, no me acuerdo, 14 o 15, no sé, con 40 euros. 40 euros en todas las cuentas. Sí, por cierto, y el juez ha pedido, como usted sabe, la investigación de todas las cuentas. Y luego le dice, bueno, que es que eso no refleja la realidad. Su señor marido dijo también que su mujer era muy honrada y que no tenía ningún problema en presentar las cuentas, pero que presente las de verdad, no las de mentira. Igual que debió presentar él la tesis escrita por él, no la que le escribieron. Pero bueno, eso es el marido, el matrimonio, pues es como es y tiene estas pequeñas cositas. Es decir, creo que la situación procesal de Begoña Gómez cada vez es más complicada. Creo que el nuevo escenario en el que se mueve, que es en rebatir algunas de las cuestiones que ha dicho ya la Complutense por activa y por pasiva, no es la mejor de las opciones posibles y vamos a ver cómo avanza este procedimiento. Ahí esperemos que avance rápido porque el señor Peinado se jubila en enero del 2026, o sea que tiene un año para resolver, tiene un año para elevar a la audiencia provincial y apertura del juicio oral sobre este tema. Vamos a ver cómo van pues los tiempos judiciales son los que son y esto va transcurriendo, pero yo creo que antes de la jubilación del señor Peinado acabará la instrucción. Vamos a agotar el turno de los juristas, si os parece, y luego comentamos, Marcela. Bueno, y tenemos un ilustre jurista también. Yo también soy jurista. Sí. Sí, no, pero ahora mismo está haciendo de diputado. Pero es verdad, aquí vienes en calidad de diputado, ¿no? Entonces, claro. No, a ver, yo comparto... Hemos dicho diputado.
No imputado, que es que ahora hay que estar en la atmósfera. Sí, como hay tanto diputado imputado, pues al final la cosa claro. se confunde. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, porque efectivamente el derecho a defensa existe, el derecho a no declarar también existe, el derecho a contestar sobre las preguntas de tu letrado existe, pero no parece quizás la mejor estrategia procesal para alguien que supuestamente no es culpable. Yo creo que el que no tiene nada que esconder, pues contesta las preguntas de todas las partes, de fiscalía, de la acusación, de las acusaciones, del juez, etcétera, ¿no? Entonces, creo que precisamente trayendo a colación el refranero español, quien calla al final otorga, y el hecho de no declarar pues dice mucho sobre la situación de la señora del presidente. Por otro lado, sin perjuicio de que debería haber declarado, creo que hay prueba suficiente en la causa y en especial los informes de la UCO para continuar con el proceso y terminar abriendo juicio oral, como muy bien apuntabas. Y bueno, pues en esta estrategia de defensa quizás a mí me sorprende la situación económica del señor Camacho como abogado, porque claro, quizás no tiene tan buena estrategia de defensa porque no la ha pagado la señora Gómez, porque con los 40 euros que tienen las cuentas, yo no sé cómo ha podido pagar a su letrado, o si es que le paga la Moncloa. Entonces eso también sería interesante conocerlo. Y ya por último, que se veían las imágenes un furgón de Hazte Oír que estaba fenomenal, que vestía a la Begoña catedrática, a la Begoña empresaria, a la Begoña informática y a la Begoña viajera, ¿no? Pues bueno, esperemos que finalmente se dé lo que se tiene que dar en este país, que es que si esta señora, solo por el hecho de estar siendo investigada en un proceso penal, tiene que dimitir el presidente del gobierno y desalojar la Moncloa de inmediato. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que cansarnos en repetir, porque es de indecente y de muy poca higiene profesional, y más para un presidente del gobierno. ¿Cómo lo veis? Yo lo que veo es que esto es un verdadero despropósito, porque además creo que Begoña Gómez piensa realmente que no ha cometido ninguna irregularidad, de verdad, porque hoy decía en sede judicial que yo firmé todo lo que me pusieron delante, todos los papeles que en la Complutense me pusieron delante. Es decir, básicamente, si firmé algo mal, la culpa no es mía, es de otros. Y también porque la forma de proceder del Partido Socialista, del socialismo de siempre, pero hoy se ve otra vez de forma muy palmaria y notoria, es pensar que España es un cortijo, que pueden hacer lo que quieran con todas las instituciones públicas. Claro, esto es tan sumamente antiestético como lo siguiente, que claro, el presidente del gobierno llama posiblemente a empresas privadas que licitan luego con la administración pública, y en particular con el sector público estatal, y también como la administración, pues una universidad pública, como es la Universidad Complutense de Madrid, que si bien es cierto, pues depende de la Comunidad de Madrid, aunque existe un principio dentro de la universidad, que es la autonomía universitaria, y el responsable, pues obviamente, como todos sabéis, es el rector de la universidad. Pero claro, el rector de la Universidad Complutense de Madrid va al Palacio de la Moncloa a hablar ¿de qué? En todo caso tendría que ser al revés, ¿no? Que fuera Begoña Gómez al rectorado a hablar de lo que tuvieran que hablar. Entonces, como esto huele tan podrido, como lo evidente, que es que una cátedra universitaria se la adjudica a una persona que no es licenciada y que además no reúne ni siquiera los requisitos para haber podido cursar el curso del cual ella era profesora. Y luego, la apropiación indebida del software. Claro, si para crear ese software lo están creando una serie de instituciones privadas, es verdad, pero que también se benefician del negocio público a través de los diferentes contratos con el sector público, y luego tú vas al registro, como parece ser, que fue de la Oficina Española de Patentes y Marcas, para registrar ese software creado por medio de dinero privado, pero te lucras tú, persona privada, pero que la licitación se hizo públicamente, es decir, con el dinero de todos los españoles, por el dinero que tiene la Universidad Complutense, pues parece que esto, pues sí, que hay delitos de por medio. Ya veremos, pero otro apunte. La justicia tiene que ser más rápida. De verdad, tenemos que dotarles de más medios humanos y económicos. Sé que esto es muy típico, que lo digamos los políticos, pero es que hay que hacerlo. Porque no se puede estar con una instrucción tanto tiempo, ni se puede estar luego un juicio verbal tampoco tanto tiempo. Es decir, las resoluciones judiciales tienen que ser más rápidas, por supuesto, con todas las garantías jurídicas. Pero cuidado con las garantías jurídicas, porque yo me temo lo peor, porque estos se van a defender como gato panza arriba. Y hay una estrategia de dilación también, o sea, lejos de colaborar, una cosa lo que dice colaborar, pero realmente lo que están intentando es dilatar. No voy a hablar todavía mal del Tribunal Supremo, porque además no es mi competencia. Pero, hombre, el Tribunal Constitucional, que luego resuelve en favor de lo que les interesa a ellos una y otra vez. Y luego, si no tienen nada que ocultar,
porque no responde las preguntas que le formulan otras que no son su abogado. Lo mismo pasó el día que fue a la Asamblea de Madrid, a la Comisión de Investigación. Tuvo que leer, leyó durante un minuto y luego no contestó a ninguna de las preguntas. Entonces, ¿tiene algo que ocultar? ¿O es que quizás cuando habla se equivoca porque piensa a lo mejor que todo lo que ha hecho está bien cuando no está tan bien, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español? Carlos. A ver, yo es que creo que esto es una demostración más de que efectivamente todo está infectado, es decir, que la mafia todo lo corrompe. Pero además, en este caso concreto, yo creo que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el Gobierno en general, es decir, confía mucho en el control que tiene sobre el aparato judicial para mantener la impunidad. Y esta es una de las condiciones por las que no va a dimitir, por las que no se va a ir. Es decir, porque mientras mantiene el poder, mantiene la capacidad de convertir en impunes a todos los imputados. Porque si solo fuese verdad una décima parte de lo que Aldama ha confesado, deberían estar todos en la cárcel. ¿Y qué sucede? Que mientras yo tenga el poder, aquí tengo controlados todos los aparatos del Estado, porque el problema central, el problema nuclear de la democracia española es que no hay mecanismos de control democrático en esta supuesta democracia, en el que realmente la oposición no es capaz ni siquiera de hacer que el presidente del Gobierno acuda a dar explicaciones. ¿Cómo además va a conseguir que haya responsabilidades penales en un gobierno que controla cada vez más apartados del aparato del Estado? Entonces me parece que tenemos de nuevo una demostración de que la democracia española es manifiestamente mejorable y que a la democracia cada vez le va quedando solamente el hueso y la denominación. Al control vamos precisamente enseguida, al Congreso. Antes queríais añadir sobre la cuestión de Begoña en particular. Muy breves, dos breves apuntes muy breves. Exacto. Como bien comentaba Ignacio, el tema de no declarar y no solo contestar a las preguntas de tu letrado, o sea, yo creo que todo abogado procesalista, ya sea civil o penal, si tu cliente no es culpable, jamás le recomiendas no contestar a las preguntas de las otras partes, salvo que tengas el cliente más torpe del mundo, que digas, bueno, aunque no es inocente, me la va a liar, pues que mejor que no conteste, ¿no? Pero si no, lo normal es contestar a todas las partes si tú no eres culpable, ¿no? Y por otro lado, sobre los medios de la justicia, eso es una realidad que hay que denunciar y que sufrimos todos los abogados procesalistas a diario, no solo en los medios técnicos que no tienen los jueces, sino en la situación de los juzgados, que es lamentable cómo están las sillas, las mesas, la situación de las secretarías. Solo hay que irse a Plaza de Castilla. O sea, en cualquier empresa increíble. privada te abrirían una inspección de trabajo por tener al personal así. Y en la justicia española se tiene, ¿por qué? Por dos cosas, porque no mueve votos y porque no mueve dinero. Y porque interesa cierta dilación en determinados procedimientos sensibles. En este caso les beneficia. Que la justicia vaya lenta, a Begoña le beneficia. Dos apuntes muy rapidísimos. Decía Ignacio con toda la razón. ¿Y cómo va el rector de la Complutense a la Moncloa? Pero eso es culpa del rector de la Complutense, que yo no sé qué hace ahí, que no ha dimitido todavía. Pues yo ya puse el ejemplo de una vez que un ministro llamó a una compañera mía, a mi universidad, invitándole a ir al despacho del ministro. Y mi compañera dijo, no, perdone, señor ministro, va a venir usted a mi despacho, no voy a ir yo al suyo. O sea, que eso depende también del componente personal. Y luego lo que decía Carlos, totalmente cierto, pero es que la querella, prueba de lo que está comentando Carlos, es que la querella contra el juez la firma la abogacía del Estado. O sea, es increíble. Bueno, y en el Congreso hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues hoy había sesión de control, la última del año. Bueno, vamos a mostrar un par de rifirrafes porque me gustaría poner esto luego en contraste con la realidad. Es decir, en la Cámara Baja, más baja que nunca, ya me perdonará Ignacio, lo que ha ocurrido es, por ejemplo, la pelea Bolaños-Millán, por ejemplo, vamos a verlo. Señor ministro, ¿cree el Gobierno que ha cumplido con las expectativas de los españoles? Las cifras económicas de nuestro país son indiscutibles, solo lo discute gente como ustedes, la derecha y la ultraderecha, que se dedican a la mentira. Porque la realidad es que ustedes han hecho que España tenga los peores datos de paro de toda la Unión Europea. La realidad es que ustedes han hecho que casi la mitad de los hogares españoles tengan dificultades para llegar a fin de mes. La realidad es que la semana pasada batimos récord con 1,64 billones de deuda. Cuando usted termine de responder sin decir nada, le habrán aumentado en 340.000 euros más. Y mientras tanto, ustedes han subido los impuestos hasta en 80 ocasiones. Porque todas y cada una de sus políticas han ido dirigidas a hacer a los españoles débiles, para hacerlos dependientes. Esta es la realidad del PSOE, el triunfo de la mediocridad, la traición y la fechoría. Si ustedes utilizan el odio para tapar la incompetencia cuando gobiernan, o si es lo contrario, que son ustedes tan incompetentes que lo único que son capaces de generar es odio. Generar odio, generar bulos. La cuestión económica, aquí la hablamos el otro día, es decir, es un escándalo. En el mundo económico español es un escándalo las cifras del gobierno. No se las cree nadie por más que paguen a The Economist para que lo cuente.
que es otro escándalo añadido. Pero en fin, ahí seguiremos. Ha habido también otro rifirrafe, de Bolaños, que tenía el día pleno, yo cada vez que le veo, es que lo dijo él mismo, lo de Mortadelo, es que le quitas el pelo y es igual. Bueno, da igual, ¿a dónde iba? Hablando de sin pelo, Tellado. Ha sido con Tellado del otro rifirrafe, lo vemos. Señor Bolaños, vayamos allá. Minuto e imputado. Vamos por juzgados. En el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos. Cargos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Álvaro García Ortiz. Cargos: revelación de secretos. Koldo García Izaguirre. Cargos: organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias. Sus respuestas ya las sé. Es toda una conspiración. Se han puesto de acuerdo media docena de jueces, 4 tribunales diferentes, decenas de testigos, empresarios que comparecen, pruebas incautadas. Ministro, la respuesta es muy sencilla. Usted forma parte de un gobierno corrupto. Usted se ha convertido, acaba de demostrarlo, en el vocero, en el portavoz de delincuentes confesos, de insinuaciones, de mentiras y de bulos. Reconózcanlo, son ustedes un gobierno investigado. Pidan disculpas y vacíen sus despachos. España merece un gobierno honrado y con ustedes, lamentablemente, no lo tiene. A ver si nos van a tellar el calendario ese, porque aquí nos perdemos, o sea que eso va a venir francamente bien. Bueno, ¿cuál es el problema del discurso gubernamental? Por ejemplo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil da veracidad a los pagos a Ferraz después del volcado del móvil de Aldama. Contábamos ayer que Pedraz había abierto el móvil y bueno, se empiezan a saber cosas ya. Bueno, pues después de... O sea, ha sido abrirlo nada más y ya la UCO da veracidad a la entrega de dinero en Ferraz. Otro ejemplo, por poner otro ejemplo. Santos Cerdán, el Montesquieu del PSOE, pagó al contado 70% de un todoterreno en las mismas fechas que según Aldama recibió un sobre con billetes. Es que, claro, Bolaños puede hacer bolillos, pero la realidad es la que es. Acuérdese usted, además, de que al PSOE le atan, y en particular a Pedro Augusto, le atan sus propias palabras. ¿Se acuerda usted lo que dijo cuando saltó el escándalo Ábalos? Porque parece ser que a muchos sí, pero a nosotros no, porque lo que dijo fue esto. Y también, lógicamente, que no va a haber impunidad y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. Y ya la estaba pagando Ábalos, al que ahora, sin embargo, protegen. Bueno, pues la última del día hoy ha sido la petición del suplicatorio por el Supremo al Congreso para retirar la inmunidad a Ábalos y, por tanto, poder juzgarlo. Así que, insisto, Bolaños puede cantar misa, pero lo que hay es lo que hay. Y cada cosa nueva que se sabe lo empeora. Nos queda como un cuarto de hora o así de programa, así que si os parece, nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi vamos a empezar a hablar de todo esto y de lo que puede salir. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua. Habíamos dejado la cosa en alto porque es que todo va saliendo. Y todo va apuntando a lo mismo. La petición de procesar a Ábalos por parte del Supremo es la puntilla, ¿eh? Es que es evidente todo lo que está pasando. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ellos pueden seguir moviendo a sus títeres mediáticos, pero en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Yo mismo. Por el principio. Yo creo que es una cosa que es evidente. La mafia funciona sobre la base de tapar bocas y la tapa con dos elementos, el dinero y el poder, y la impunidad. Yo creo que en este caso concreto, es decir, efectivamente, Pedro Sánchez demuestra que él piensa que tiene en sus manos todas las herramientas. Es más, algún alto cargo del PSOE ha confesado en privado, es decir, que a algunos medios o a algún medio que efectivamente en el peor de los casos posibles siempre les quedará la posibilidad de una amnistía. Entonces, esta cuestión, es decir, dices, ¿cómo es posible? No puede ser que un gobierno en un país desarrollado, moderno y civilizado piense que puede utilizar la amnistía a su antojo.
Y como ejemplo, cuando alguien le pregunta, le pone esta duda, dice, bueno, ¿qué ha pasado con Cataluña, ¿no? Es decir, por ejemplo. Entonces yo creo que esto es una de las cuestiones, de nuevo, por lo que decía Marcela antes, es decir, el problema central que tiene España es que no tenemos mecanismos reales de democracia capaces de imponer la ley, el orden, la justicia en nuestro territorio, es decir, hasta el extremo de que los malos, de que los corruptos realmente pueden seguir manejando esa corrupción, pueden seguir manejando el dinero de todos los españoles, incluso el dinero robado a los españoles, para imponer el silencio en sus filas, entre los corruptos o los que han colaborado en la corrupción, e incluso proponerles medidas de gracia como última instancia, porque el control de jueces, de estamentos, está en sus manos. A propósito de la comparación que hacía Antonio Alonso Timón antes con las postrimerías del felipismo, que había corrupción por todas partes, ¿verdad? Quiero aportar yo algo que también los más jóvenes ignorarán, que fue la campaña contra los medios de comunicación. Sindicato del crimen lo llamó el gobierno, formalmente. Y hubo periodistas que colaboraron con el gobierno en la difusión, por ejemplo, de vídeos sexuales de Pedro J. Ramírez, que se recibieron en todas partes. O sea que maestros tienen. ¿Qué quiere usted que le diga? Oye, bueno, vamos. Yo en primer lugar creo que, a salvo la presunción de inocencia, que desde luego todo el mundo goza de ella, la diferencia entre las comparecencias del señor Aldama en la Audiencia Nacional y las declaraciones del señor Ábalos y del señor Koldo García ante el Tribunal Supremo ayer, Koldo no sé si fue, Ábalos sí al Tribunal Supremo por decisión propia, pero Koldo no me acuerdo si iba a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, creo que iba a la Audiencia Nacional, sí, porque él no está fuera. Eso es. Entonces hay una diferencia, o sea, a Aldama le preguntan por esto y responde perfectamente, pero es que además las respuestas del señor Aldama, como está corroborando, hombre, alguna credibilidad se le está dando cuando se le ha sacado de la prisión preventiva y se le ha otorgado el estatus de libertad condicional. Y luego el volcado del AUCO, pues parece, y luego las informaciones periodísticas que están saliendo, pues coinciden en las fechas, las declaraciones de la empresaria Pano también parece que coinciden con lo que está diciendo el señor Aldama, que la han puesto en libertad. Por lo tanto, evidentemente esto cada vez hay más indicios de que efectivamente el señor Aldama pues está diciendo cosas que tienen cierta veracidad. El propio gobierno debe otorgar cierta veracidad a esto, porque hay que recordar que cuando surge el caso Koldo, entonces denominado caso Koldo, que yo creo que la denominación va a ir cambiando en el futuro, le expulsan del Partido Socialista, le abren un expediente para expulsar al señor Ábalos del Partido Socialista, y el propio Pedro Sánchez, en otras declaraciones, que aparte de las que se han puesto aquí hoy en sede parlamentaria, pide disculpas por este caso concreto a la ciudadanía. Que ahora el señor Bolaños, haciendo gala del argumentario del Partido Socialista, diga, como dice todo el gobierno, bulo, 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 hombre, esta táctica también la conocemos, es una táctica muy marxista, que es atribuir al resto lo que haces tú, y entonces esto es lo que hace normalmente el gobierno, decir que los demás mienten cuando él es el que está mintiendo. Esto es muy marxista y ya está conocido, igual que Pablo Iglesias utilizaba tácticas y estrategias de Gramsci, pues estos señores utilizan ciertas estrategias muy marxistas, que es atribuir y predicar de los demás lo que ellos mismos hacen. Ignacio, Marcela. Bueno, a mí es que no deja de sorprenderme este señor. ¿Cómo puede decir que no va a haber impunidad? O sea, este se piensa que el que imparte justicia en España es él. O sea, el que dicta resoluciones judiciales es él y su gobierno. Pero vamos a ver, esto es increíble. Sí, puede pensar en la amnistía o puede pensar en el indulto particular. Es decir, el indulto ya... Bueno, es que tiene, por desgracia tiene otras formas por las que proceder este señor para intentar que esto no le encauce a él. Vamos a ver. Cuando cesa a ministro de Transportes, a Ábalos, ¿alguien se pensó que era porque lo estaba haciendo muy mal? Desde luego lo estaba haciendo muy mal, sin duda. Pero hombre, ya todo olía bastante mal en ese mismo momento, cuando le destituyó y le cesó como ministro Sánchez de Y luego le echa del partido. Y luego le echa del partido, sí, una vez ya está imputado y ya parece que todo huele muchísimo peor. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo, viendo la pregunta de Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, también estoy asombrado. Porque si realmente crees, y es verdad que ellos suelen proferir palabras duras, frases gruesas, los miércoles en la sesión de control al gobierno de la nación, pero luego, ¿por qué estás constantemente ofreciéndole pactos?
¿Qué incoherencia más grande es legitimar a un gobierno absolutamente corrupto, y no solamente la corrupción económica, sino la corrupción nacional, la corrupción moral de todas las instituciones del Estado? También, por supuesto, con la amnistía con los separatistas. Ceder constantemente a los que odian a España y los que quieren que nos vaya mal al conjunto del pueblo español. Y tú luego estás ofreciendo constantemente pactos. Es decir, si estos señores se van de rositas, puede tener algo que ver el haber acordado el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular, el Partido Socialista, y no se nos olvide, Sumar, los comunistas de Sumar. Porque el Consejo General del Poder Judicial tiene, entre otras facultades competenciales, como todos sabéis... Nombramientos. No, nombramientos, el régimen disciplinario judicial y la inspección de los juzgados y tribunales, que es precisamente lo que ellos siempre dicen. No, si nos están encausando es por un problema político, porque quieren judicializar la política. Esto es una persecución judicial. Están con esas tesis la izquierda hoy en España, y lo llevan creando ya tiempo. Y esto va calando poco a poco en el conjunto de la sociedad. Es decir, que si al final, Dios mediante, vemos una resolución judicial condenatoria, van a decir que es falso, que es mentira, y por tanto que a lo mejor hay que proceder de otra manera por el bien de la democracia y el bien de España. Y te lo resuelven así en un Tribunal Supremo o en un Tribunal Constitucional y nos tenemos que quedar todos calladitos. El ejemplo de Rumanía con Georgescu. Entonces no tiene ningún sentido que digan esas palabras los miércoles, pero luego estén constantemente pactando con el Partido Popular. Marcela, volviendo al caso, parece evidente que hay una especie de pacto, ¿no? Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, etcétera, para dar una sola versión más o menos homogénea. A Koldo ya le falló el otro día, porque tampoco tiene, en fin, ¿verdad? Le falta uno en la ecuación PSOE. Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, sí, PSOE, Moncloa... Peulló 4 o 5. No, pero es importante porque están todos al unísono. Sí, pero hablo de los que están en este momento ahí. De los que han identificado. De los emputecidos. Faltan los demás. ¿Tú crees que eso se puede romper o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí se puede romper. Otra cosa es lo que interese y lo que les haya prometido la mafia para que se rompa o no se rompa. Pero creo que sí que puede romperse y creo que esa es una carta que puede tener Koldo ahí o en la manga, que sí podría romperse. O sea, sí creo que puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues, luego viene la protección del uno y toda su trama, que les haya prometido o no, o que se ejecute o no, o que pase con el caso de Begoña o no. Entonces, bueno, pues, pero sí que creo que puede ser una forma de presión. Sí. Es que la declaración de Koldo ayer fue un poco como de película del Padrino, ¿no? Le preguntaban por su aumento patrimonial y decía, pues no soy capaz de decírselo, no tengo cabeza para eso, si no me acuerdo y tal. Si tiene usted no sé cuántos mil euros en casa en billetes, sí, es una costumbre familiar. O sea, era todo así, parecía, en fin. Y esa ruptura también a veces viene, en una votación se ha abstenido Koldo, o sea, también él suelta sus... Ábalos, sí. Suelta sus presiones así también, o sea, que bueno, yo creo que eso es importante, pero yo creo que se ha dado en la clave aquí en la mesa en un tema que fue la destitución. Eso es clave porque precisamente si no crees que no estás pringado no destituyes, aunque aquí tenía que haberse destituido el gobierno en general. Y yo creo que aquí solo hay un caso, ¿no? Que como nos empeñamos en separarlo porque se lleva por muchas instrucciones penales, pero realmente hay uno, y es toda esta trama que cada vez que sale un tema corrupto están pringados los mismos y está gestionado por el mismo. Entonces yo creo que eso también es importante recordarlo. Y apuntaba una cosa muy interesante, Ignacio, sobre el tema del Consejo del Poder Judicial. A mí no me cabe duda de que esos pactos es hoy por ti, mañana por mí. Eso está clarísimo. Yeah. O sea, yo es que eso, negar eso es negar una evidencia. O vamos a pensar que cuando esté el Partido Popular en el poder no se van a apoyar entre ellos, por eso se reparten el Consejo General del Poder Judicial. O sea, negar eso... La verdad que... Yo creo que el gobierno, es bastante grotescas, o son bastante grotescas las explicaciones que está dando el gobierno, que recuerdan al caso del sí. ¿Os acordáis cuando Delsi no había entrado en España? Bueno, había entrado en España, pero no había pisado suelo español. Avión, sí. Bueno, había pisado una parte con el pie izquierdo, el pie izquierdo había pisado suelo español, pero en realidad el otro pie estaba en Andorra. O sea, era una cosa, son explicaciones grotescas. Hace tiempo que la portavoz del Partido Socialista, ahora estamos igual, no hay ninguna foto, tendrá que probar que hay foto, sale la foto. Al día siguiente, pues es que la foto era no sé qué, se ve que estaba en la planta noble, no sé qué, y estaba en una reunión. Y una cosa muy importante que dijiste tú en el programa del otro día, Esparza, que es que Koldo no era un hombre de Ábalos, Koldo era un hombre
puesto directamente Claro, por Pedro Sánchez Terán, en el Santos Ministerio Terán. de Fomento, y además era, según Pedro Sánchez, y está ahí en su libro de Manual de Resistencia, un militante ejemplar del Sí. Partido Socialista. Pero yo entiendo que eso lo puedes decir evidentemente, de cualquiera, por otra parte Koldo, como por otra parte Aldama después, ¿verdad? Era una persona que en el ámbito complejísimo del País Vasco y Navarra había colaborado con la Guardia Civil contra el mundo de ETA y tal, eso es cierto, pero le conocía de entonces. Bueno, pero no lo colocas en el Ministerio de Fomento a marcar al secretario de Organización del PSOE, ¿verdad? ni le Por otorgas eso. el cuidado de tus papeletas en las primarias tampoco. Eso es. A mí me gustaría apuntar dos cosas respecto de esto, que no tenemos que olvidar, por mucho que Aldama haya sacado mucha información o corrobore la información, es que aquí la prueba viene por la UCO, impulsada por la Guardia Civil, o sea que es que aquí hay unos informes que no dan lugar a duda. Claro. Otro tema es que Aldama, en su estrategia procesal, haya querido colaborar con la justicia para salir antes de prisión, pero la realidad es que tenemos una prueba irrefutable, que son los informes de la Guardia Civil. Y luego también quería aprovechar que estaba aquí Ignacio para preguntarle sobre el tema este del Congreso, para ver si salvará, no sé si ahora no se iniciará la comisión para del tema. Por el asunto del suplicatorio. Sí, del Supremo, pues si al Bueno. final salvará, no sé si esto se hace en Bueno, pleno o no. Bueno, claro, esto es lo Finalmente- que estamos dando todos por hecho, que efectivamente el Congreso va a decir que sí. Claro. Y tú crees que a lo mejor dice que no. El PSOE ha Claro. dicho que sí, que en principio no ha hecho unas declaraciones. Sí, y en... yo creo que le van a vender, pero está Pues claro, tiene sus además riesgos venderle, no pero- puede ser de otra manera. Sí, es verdad. Básicamente esto tiene que llegar a la presidenta Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados ha trasladado A la a la mesa, comisión, bueno, a la mesa, bueno, y a la comisión Sí, que del hace Estatuto del Diputado, que es la que ve en el Congreso de los Diputados este tipo de asuntos, y después, no sé, ahora mismo los plazos no los recuerdo, pero sí que luego tiene que ir a pleno y el pleno tendrá que conceder el suplicatorio. Si no lo concede, que lo tiene que motivar, es decir, si lo deniega, lo tiene que motivar, en ese caso se sobreseen las casas, se archivan. Hay una ley de 1910 que firmó Canalejas y esa es la que está hoy vigente para este tipo de Claro, es asuntos. que no creamos que Ábalos puede usar eso para... Yo no sé Ábalos, pero quizás el presidente del gobierno sí que quiere hacer uso. Pero necesitaría todavía más España necesitaría mayoría absoluta, es decir, que por tanto 176 Bildu, votos. Esquerra, Junts tendrían Todos. que votar contra el suplicatorio. Vale, que eso es importante. No, pero también, pensar claro. en un momento dado con el presidente del gobierno, si este hecho llega. Sí, sí, lo que Yo- pasa es yo- que eso les coloca a ellos. Del PSOE yo me lo espero todo. Pero a los otros les pondría en una situación muy complicada con su electorado. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué queda? ¿Un minuto? Pues para Carlos Astiz. Nada, yo creo que es que en todo esto lo que estamos viendo es, yo no creo que vaya, es decir, creo que incluso aunque haya suplicatorio y todo esto, yo creo que está poniendo el acento el gobierno es en la elección del juez más apropiado. No, y en el indulto posterior. En la elección del juez más apropiado como primer paso. Y yo creo que es curioso porque cuando esto se lo cuentas a alguien de otro país, dice, pero el gobierno puede elegir jueces. Sí, lo hace constantemente. Según la Constitución no, pero... Lo hace constantemente. Es decir, que vemos como casualmente hay determinadas causas que llegan a manos del determinado juez. Y yo creo que esto es otra demostración más de cómo la mafia, que controla todos los resortes, realmente yo creo que con Ábalos está negociando, ha negociado, y yo creo que ha negociado el silencio, es decir, en general, y alguna cuestión particular, seguro. Bueno, veremos lo que va saliendo de aquí. Otro día vamos a hacer un mapa. O sea que, es decir, para conectar. para resumir, que no me fío nada de la capacidad que tiene la democracia española de imponer justicia. Veremos qué ocurre. Por si no había quedado claro. Había quedado muy Señores, claro. hay que marcharse a dormir. Don Antonio Alonso Timón, Ignacio Doces, Carlos Astiz, Marcela Rigía. Mil gracias a los cuatro por estar con nosotros esta noche. Lo próximo que va a ser, pues lo próximo va a ser esta señora que le pusieron a Begoña en Moncloa de asistente, cosa que es normal, pero lo que no es normal es que le arreglen los negocios privados. Eso sí que no es normal. Y a partir de ahí, lo que podemos averiguar. En fin, de momento, Porque usted... no son privados. Claro, a descansar. Buenas noches.